Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 1. Capítulo 1. Cyrus y Ginny. En el espacio oscuro, fluían recuerdos de color gris plateado, como la tenue luz de la luna dispersa en la niebla matutina, emitiendo un suave resplandor. Cyrus observaba con serenidad la escena inmutable ante él. Aunque desconocía cuánto tiempo había transcurrido, su corazón aún luchaba por calmarse, pues había transmigrado a un alma. No, ni siquiera era un alma completa, solo un fragmento con algunos recuerdos. El dueño de este fragmento de alma no era otro que el infame Señor Oscuro, Lord Voldemort. Además, era un remanente de un Horrocrux que él mismo había creado durante su época escolar, Tom Riddle, a la edad de 16 años. Sin embargo, ahora, debido a su transmigración, la conciencia del pequeño Tom ya no existía, y esta alma restante se había completado. Sinceramente, convertirse en un Horrocrux, incluso dentro del género de la transmigración, fue impactante. Cyrus había visto a muchos protagonistas de novelas web en su vida anterior que sufrían diversas humillaciones o incluso crisis de vida o muerte al principio. Pero era bastante raro que alguien transmigrara y tuviera que encontrar inmediatamente la manera de revivir. Lo más frustrante era que, atrapado en el diario, solo podía esperar pasivamente a que la trama comenzara. Si no hubiera podido recordar todo el conocimiento mágico que Tom Riddle había aprendido durante su época escolar, probablemente se habría vuelto loco de aburrimiento en aquel lugar solitario hacía mucho tiempo. Al examinar lentamente los recuerdos, Cyrus no pudo evitar maravillarse ante el hecho de que Tom Riddle fuera realmente un genio. Era verdaderamente digno de convertirse en el Señor Oscuro. Para su quinto año, ya dominaba casi todo el conocimiento mágico del programa de Hogwarts, e incluso había aprendido bastante sobre las artes oscuras en la sección prohibida. A esa edad, los estudiantes comunes probablemente aún estaban inquietos por los cambios de la pubertad. De hecho, la mayoría de los magos que dejaron una huella significativa en la historia fueron así. Dumbledore y Grindelwald quisieron cambiar el mundo durante su época de estudiantes y, posteriormente, actuaron en consecuencia. Bajo los principios que establecieron juntos, Grindelwald estuvo a punto de destruir todo el mundo mágico. Comparada con ellos, la ambición de Lord Voldemort era, sin duda, mucho menor, pero su talento no era inferior. Cyrus estaba asimilando el conocimiento mágico de Tom Riddle. Había pasado por incontables días como este, pero hoy se sentía un poco diferente. La bruma plateada se agitó, y caracteres de tinta negra flotaron como una voluta de humo ligero, cayendo en recuerdos silenciosos y disipándose lentamente. 19 de agosto, soleado. La escritura se detuvo ahí. Cyrus saltó. De pie frente al viejo escritorio, Ginny Weasley, que estaba a punto de escribir en su diario, miró sorprendida la página en blanco. Las palabras que acababa de escribir habían desaparecido. En el diario amarillento, aparte de las palabras impresas en la portada y el nombre apenas visible Riddle en la contraportada, no había ninguna otra palabra. Ginny nunca había oído el nombre de Riddle, pero eso no era de extrañar, ya que todos sus libros de texto eran de segunda mano. Sin duda, esta persona llamada Riddle fue la primera dueña de este diario. Pero nadie le dijo jamás que era un libro mágico. Una curiosidad abrumadora no pudo evitar surgir en el corazón de este Gryffindor de nacimiento. Lo que vivió este verano fue realmente emocionante. Primero, su ídolo, Harry Potter, se alojó en su casa, luego recibió una carta de Hogwarts por medio de una lechuza, y ahora. El libro de segunda mano que inicialmente no le gustaba contenía un diario mágico. Entonces cogió su pluma, la mojó en la tinta y siguió intentando escribir. Hoy es un día especial. Se escribió una frase corta e incompleta, pero la tinta fue absorbida inmediatamente como si se hubiera escrito sobre una esponja, sin dejar siquiera una marca. Ginny pasó la página sorprendida, pero el reverso del papel también estaba completamente limpio. ¿Dónde se fue la tinta? La pequeña Ginny levantó la vista con los ojos brillantes y el rostro lleno de confusión. En ese instante, una línea escrita apareció lentamente en el papel en blanco, o mejor dicho, un saludo. Hola, ¿te ha pasado algo bueno hoy? Ginny se sobresaltó, soltó rápidamente el bolígrafo y saltó a un lado, mirando el diario con el rostro lleno de miedo. Todo niño criado en una familia de magos inevitablemente escuchó una advertencia. Nunca confíes en nada que pueda pensar por sí mismo a menos que puedas ver dónde guarda su cerebro. Esto era como si los padres muggles les dijeran a sus hijos que nunca confiaran en un extraño que se les acercara con dulces. Cualquier objeto mágico que pudiera concebirse tenía muchas probabilidades de ser maligno. ¿Quizás debería contárselo a Mally? Ginny no pudo evitar pensar. Este pensamiento casi la consumió por completo, pero dudó en actuar. En cambio, otro pensamiento comenzó a crecer lentamente. Mally misma eligió el diario junto con esos libros de texto en Flourish and Bloods. Si hubiera sido realmente peligroso, Mally no me lo habría dado. Tal vez pueda quedármelo, o ver qué trucos tiene. Si de verdad pasa algo, no será demasiado tarde para contárselo a Mally. Como una auténtica leona, a Ginny no le faltaba ni valentía ni curiosidad. Hizo una reverencia, recogió la vieja pluma y regresó lentamente al escritorio. La fila de saludos seguía allí, como si esperara su respuesta. ¿Quién eres? Estas tres palabras, junto con el saludo anterior, aparecieron simultáneamente, luego desaparecieron ante los ojos de Ginny y apareció otra línea de texto. Me llamo Tom Riddle, un pequeño recuerdo que dejó el dueño de este diario. ¿De dónde lo sacaste? Tras leer esta frase, Ginny no respondió de inmediato. En cambio, abrió la boca y cantó en voz baja Harry Potter, y solo al darse cuenta de que seguía pronunciando palabras normales y no un aburrido poema de 5 versos, se relajó y continuó escribiendo. Mi Mally lo compró en la sección de segunda mano de Flourish and Bloods. La sección de segunda mano de Flourish and Bloods. Así que tú también eres estudiante de Hogwarts. La entidad en el diario parecía muy sorprendida y encantada, como si se hubiera encontrado con un extraño al que no conocía, pero con quien estaba íntimamente conectada. Y esa palabra también le produjo a Ginny una gran sensación de familiaridad. Este año empiezo mi primer año. ¿Tú también eres estudiante de Hogwarts?
Antes sí, pero luego me gradué. Jamás pensé que el diario que dejé atrás acabaría en manos de una joven bruja en Hogwarts. Quizás sea cosa del destino. Ah, por cierto, ¿puedo preguntarte tu nombre? Ginny dudó un instante antes de escribir su nombre. Ginebra Mally Weasley, puedes llamarme Ginny. En ese momento, pareció aparecer otra línea de texto en el diario, pero no tuvo tiempo de leerla antes de que un golpe en la puerta la sobresaltara y cerrara el diario de golpe. ¿Y Ginny, a cenar, estás dormida? Te he llamado varias veces. Era la voz de Mally Weasley desde fuera de la puerta. No, Mally, ya voy. Capítulo 2. El plan de resurrección de Ciro. Cyrus no podía ver ni oír nada del mundo exterior, pero sintió que el diario se cerraba de golpe, lo que le provocó cierta ansiedad. A Ginny no la descubrieron, ¿verdad? Desconocía cuando el Tom Riddle original había empezado a comunicarse con Ginny Weasley. Sin embargo, creía que mientras Ginny escribiera una sola palabra en el diario, Tom Riddle no desaprovecharía la oportunidad de comunicarse con ella. Por lo tanto, dado que el verdadero Tom Riddle no fue descubierto, no debería ser expuesto tan pronto. En cuanto a por qué la otra persona cerró el libro repentinamente y desapareció, podría haber otras razones, y ahora solo le quedaba esperar y ver. Desde que Cyrus transmigró al diario, había estado esperando esta oportunidad. Para su resurrección, podía ser más paciente. De hecho, inicialmente tenía dos planes, dependiendo de quién abriera el diario. Si Lucius Malfoy abriera el diario, este le indicaría directamente que buscara magos tenebrosos y utilizara su fuerza vital para resucitar. Pero ahora parecía que, tal vez, cuando Lord Voldemort le entregó el diario a Malfoy, solo le dijo que éste podía abrir la Cámara de los Secretos, pero no mencionó el Horrocrux. Ahora, Cyrus solo podía continuar con el plan original de Tom Riddle para resucitarlo, absorber la fuerza vital de jóvenes magos, usarla para influir en la realidad y finalmente lograr la resurrección. Por supuesto, no era Tom Riddle, así que el duelo con Harry en la Cámara de los Secretos podía omitirse por completo. En cambio, podía aprovechar ese tiempo para escapar antes de que Dumbledore fuera convocado de nuevo al colegio por el consejo directivo. En general, seguía siendo un buen plan. Lo importante era que nadie moriría en el proceso, e incluso la gata de Filch, la señora Norris, estaría perfectamente bien al final. Excepto, claro está, por los gallos que Ginny estranguló. A eso, Cyrus solo pudo decir, lo siento, Kun. Por supuesto, este plan tenía riesgos, el mayor de los cuales, naturalmente, era Dumbledore. Pero, aparte de eso, Cyrus no tenía mejor método. No tenía piernas, y si Ginny no lo llevaba a Hogwarts, no había otro lugar a donde ir. Además, ¿cómo podían engañar tan fácilmente a esos magos adultos como a esos ingenuos de Hogwarts? Una vez que tuviera un cuerpo físico, no sería difícil abandonar Hogwarts con el poderoso basilisco, y tras su partida, la seguridad se incrementaría considerablemente. Incluso si Dumbledore supiera que él estaba detrás de todo, probablemente no podría encontrar rastro alguno. En cuanto a confesarse a Dumbledore, Cyrus descartó la idea en cuanto se le pasó por la cabeza. Dumbledore probablemente jamás confiaría en alguien con el rostro de Tom Riddle. Simplemente pensaría que Lord Voldemort intentaba engañarlo, especialmente después de haber fracasado en su intento de robar la piedra filosofal el año pasado, y que tal vez tramaba algún otro plan. Ginny bajó corriendo las escaleras. Tras ver a Harry charlando y riendo con Ron en la mesa, se sonrojó al instante y bajó la cabeza, sentándose con calma en su silla como una dama. Los demás miembros de la familia Weasley ya estaban acostumbrados. Desde que Fred y George habían conducido a escondidas el coche mágico para ir a buscar a Harry, Ginny siempre había estado así. Harry no conocía muy bien a Ginny, simplemente pensaba que la hermana pequeña de Ron tenía una personalidad extraña y que no hablaba mucho. Harry simplemente la saludó y enseguida se centró en la comida. En la madriguera, las comidas eran mucho mejores que en casa de los Dursley. Comía hasta saciarse casi siempre, lo que le preocupaba, pues temía engordar un par de kilos antes del inicio de las clases. ¿Quizás el equipo de Quidditch le negaría el puesto de buscador por su aumento de peso? Sin embargo, últimamente jugaba ocasionalmente al Quidditch con los demás miembros de la familia Weasley, y sus habilidades claramente no habían empeorado, lo que tranquilizaba enormemente a Harry. Después de cenar, Ginny regresó rápidamente a su habitación, cerró la puerta con llave desde adentro y, tras asegurarse de que nadie pudiera entrar, se dirigió a su escritorio y colocó con cuidado la mano sobre el diario. No le había prestado mucha atención antes, pero ahora notó que el libro parecía bastante antiguo. La cubierta negra estaba un poco descolorida, pero muy lisa. Aunque antiguo, no estaba dañado en absoluto. La portada tenía impresa una fecha y otro nombre, lo que le daba un aspecto similar al de la portada de una editorial. ¿Es este un diario de hace 50 años? 50 años, muchísimo tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el dueño del libro vivió en una época tan terrible. ¿Quizás el señor Tom Riddle ya estaba muerto? Ginny no pudo evitar preguntárselo. Siguió pasando las páginas. El texto que no había tenido tiempo de leer había desaparecido, y esperó un momento, pero no apareció ninguna letra en el libro. Quizás no sabía lo que ocurría fuera del libro. Al pensar en esto, las preocupaciones de Ginny sobre el diario disminuyeron un poco. Al menos por ahora, parecía inofensivo. Entonces volvió a coger la pluma, la mojó en la tinta y empezó a escribir. Dentro del diario, Cyrus esperaba ansiosamente la respuesta de Ginny. Ya no podía hacer nada, y sentía como si las garras de un gatito le arañaran suavemente el corazón. Los misteriosos hechizos, las profundas pociones y la brillante transfiguración que antes tanto disfrutaba ya no lograban captar su atención. Era como un esposo y padre que espera ansiosamente a su esposa e hijo en el pasillo, fuera de la sala de partos. Ahora, el hijo que esperaba finalmente ha nacido. Hola, señor Riddle, ¿sigue ahí? Mi madre estuvo aquí hace un rato y no sé si debería contarle lo de usted. El corazón de Cyrus, antes agitado, se calmó al instante. Este era, sin duda, el momento más crucial. ¿Lograría ganarse la confianza de Ginny y permitir que su plan siguiera adelante, o su engaño quedaría al descubierto, provocando su caída?
Decir que no directamente puede despertar sospechas, lo cual sería contraproducente. No se atrevió a pensar mucho y, tras un instante, respondió. Por supuesto que puedes. De hecho, deberías. Cualquier mago debería desconfiar de los objetos mágicos a menos que hayas comprobado que son fiables. Para ser sincero, pensé que ya lo habías comprobado antes de contactarme. Menos mal que encontraste mi diario. Si fueran 14 sonetos de un hechicero, probablemente estarías en peligro. Tiene usted razón, señor Riddle, no me gustaría verme obligado a hablar solo en rimas de ahora en adelante. Por supuesto, creo que el señor Riddle es digno de confianza. Al ver esta respuesta, Ginny soltó una risita. Recordó cómo había recitado el nombre de Harry Potter para comprobar si estaba bajo algún hechizo. Pero precisamente por eso, el diario no parecía ser uno de esos instrumentos mágicos malignos. Él se preocupa por mí. Los ojos de Ginny se iluminaron. Por supuesto que yo no haría cosas tan crueles como esos magos tenebrosos. De hecho, cuando estaba en Hogwarts, era uno de los mejores alumnos. Fui prefecto, luego jefe de prefectos, e incluso recibí un premio por mis servicios a la escuela. Creo que esa medalla todavía está en la sala de trofeos, dijo Cyrus, dando a entender a Ginny que era de fiar mientras cambiaba de tema. ¿Y en serio? Hablas igual que Percy, respondió Ginny, sorprendida. Pero él aún no es prefecto ni ha recibido ningún premio por servicios especiales. ¿Quién es Percy? Es mi hermano. Fue prefecto de Gryffindor el año pasado. Y sacó un 12 en los exámenes ordinarios de magia, pero es un poco pesado. Llegados a este punto, Ginny casi creía que el diario era inofensivo. No creo que deba contarle nada de ti a mi madre. ¿Qué opinas? Solo por esta vez. Cyrus reprimió su alegría interior y dijo con seriedad, a veces, tener un pequeño secreto que sea solo tuyo también es interesante. Capítulo 3. Sangre impura. Las vacaciones de verano pasaron volando. En esos más de 10 días, Cyrus prácticamente se ganó la confianza de Ginny. Ahora, eran tan unidos como viejos amigos que se conocían desde hacía muchos años. A decir verdad, esto no fue nada difícil. Aunque Ginny era la hija más querida de su familia, como buena niña, siempre guardaba secretos que le costaba compartir con sus parientes. En momentos como esos, Cyrus era de gran ayuda. A veces, Cyrus sentía remordimientos por haber engañado a una joven, pero por el bien de su resurrección, no podía permitirse preocuparse por nada más. En cualquier caso, Ginny no moriría al final, y todos los que habían sido petrificados por el basilisco acabarían salvándose. Todos los demás en la madriguera notaron que Ginny se comportaba de forma un poco extraña, ya que no había estado gritando ni chillando desde agosto y había estado yendo a su habitación temprano todos los días. Todos pensaban que era obra de Harry. Fred y George siempre intercambiaban miradas y luego se reían sin control. Señor Riddle, las clases en Hogwarts comienzan mañana. Cyrus podía sentir la anticipación y la emoción en las palabras de Ginny. Para todo joven mago, ir a la escuela era emocionante porque significaba que no eran unos esquís. Al mismo tiempo, él estaba incluso más emocionado que Ginny. El camino a la resurrección estaba casi al alcance de la mano. Si el plan salía según lo previsto, tendría un cuerpo físico antes de que terminara el próximo semestre. Por lo tanto, respondió con un tono sumamente entusiasta. Felicidades, Ginny. Estoy segura de que Hogwarts no te decepcionará. Gracias. Un vacilante agradecimiento fue el único que pronunció, y Cyrus supuso que debía tener algo más que decir. Para ser sincera, estoy un poco preocupada por la ceremonia de selección. Fred y George se niegan a contarme cómo es. Pero el año pasado los oí hablar con Ron, y es posible que tenga que enfrentarme a un troll, dijo con ansiedad. Y sé que el año pasado tuvieron que lidiar con un troll. Además, me preocupa sufrir acoso escolar. Al oír las palabras de Ginny, Cyrus no pudo evitar sonreír. Mantener en secreto la ceremonia de selección para cada mago de primer año era una tradición anual, y a raíz de ello surgieron muchos rumores ridículos. Sin embargo, al hablar de la ceremonia de selección, Cyrus no pudo evitar lamentar haberse perdido la del año anterior. Probablemente no volvería a pronunciar la frase sangre pura. Claro, ahora era Lord Voldemort, un mestizo. Eso es mentira, Ginny. En Hogwarts, los magos de primer año no se ven obligados a luchar contra trolls. Mantener en secreto el proceso de selección es una tradición. En realidad, la ceremonia de selección no es muy peligrosa, no tienes de qué preocuparte. Y en cuanto al acoso, ¿acaso has olvidado los hechizos que te enseñé? Si alguien se atreve a hablar mal de ti, toma tu varita y dale un buen golpe, que sepa que no debe meterse contigo. Dijo Cyrus sin dudarlo. De acuerdo, me defenderé. Pero, ¿qué significa, no demasiado peligroso?, preguntó Ginny. Cyrus no pudo evitar bromear. Por supuesto que eso significa asegurarse de que los jóvenes magos no mueran, de lo contrario sus padres no estarían contentos, ¿no crees? Y gracias por tu consuelo, exclamó Ginny, cerrando el diario de golpe con rabia. Tampoco esperaba que Tom Riddle se negara a contarle los detalles de la selección. Y esa explicación solo la preocupó más. Maldita sea, Tom. No quiero volver a hablar contigo nunca más. Arrojó el diario con fuerza sobre la cama, haciendo pucheros mientras se sentaba allí. Pero al cabo de un rato, no pudo evitar volver a abrirlo. ¿Estás seguro de que no tenemos que luchar contra trolls? Claro que estoy seguro. Además, incluso si tuvieran que luchar contra un troll, no creo que deban preocuparse. No olviden los hechizos que les enseñé. Si lo necesitan, también puedo decirles cómo lidiar con los trolls. Sus cerebros son muy pequeños, solo necesitan usar el hechizo de levitación para levantar un objeto pesado y luego golpearlo con fuerza contra la nuca para dejarlos inconscientes, les aseguró Cyrus. Quizás para compensar su error con Ginny, aceptó a regañadientes el papel de tutor. Le enseñó casi todos los hechizos del libro estándar de hechizos, primer grado. Puede que ahora Ginny esté incluso mejor que Ron. Al ver esto, Ginny también se relajó.
Esta vez confiaré en usted. Buenas noches, señor Riddle. Buenas noches, Ginny. Te deseo un día tranquilo mañana. Tal como Cyrus había deseado, Ginny tuvo un día tranquilo al día siguiente. Quienes no lo tenían eran Harry y su hermano Ron. Los dos perdieron el expreso de Hogwarts y, lo que es peor, nadie se dio cuenta hasta que Hermione apareció buscándolo. Hola Ginny, ¿has visto a Harry y Ron? No los encuentro en ningún vagón del tren. Hermione miró a Ginny como si hubiera visto a su salvadora. Fred y George dijeron que te estaban siguiendo. No los vi. Mamá y papá me llevaron primero al andén, Ginny negó con la cabeza. Luna, con su cabello blanco, estaba sentada a su lado. Ginny pensó que era una chica un poco rara. Pero deben estar en el tren, ¿no? Vinimos juntas. Ginny dijo, con tono de sorpresa. No los encuentro por ninguna parte. Hermione se sentó frente a Ginny, resoplando, y tuvo un mal presentimiento. Cuando los niños están callados, es porque definitivamente están tramando algo. ¿Quién sabe lo que harían esos dos alborotadores? Solo espero que no hagan que Gryffindor pierda más puntos, dijo Hermione. En ese instante, una voz etérea resonó en el oído de Hermione, suave como un fantasma flotando en el aire. No estoy segura. Los ojos de Luna se abrieron de par en par. ¿Qué? No estoy segura de si volar por el cielo dentro de una caja resultará en una pérdida de puntos, pero me parece genial. Yo también quiero probarlo. Miró por la ventana. ¿Qué? Hermione y Ginny alzaron la voz al unísono, girándose para mirar por la ventana. Ron y Harry lo saludaron alegremente con la mano, como dos generales muy respetados. Ese es el coche de papá. ¿Acaso creen que están siendo gloriosos?, dijo Hermione con una expresión de absurdo, visiblemente furiosa. Genial. Seguro que van a hacer que Gryffindor pierda muchos puntos e incluso podrían ser expulsados. ¿Expulsada? El rostro de Ginny palideció y gritó presa del pánico. Ella planeaba disfrutar de 6 años de escuela con Harry Potter. Pero si lo que Hermione decía era cierto, entonces todo había terminado. No te preocupes, solo dije que es posible. Hermione pensó que Ginny estaba preocupada por Ron y la consoló de inmediato. Hicimos cosas más locas el año pasado y al final todo salió bien. Mientras no las vean los muggles, no creo que haya un gran problema. Pero este tipo de comportamiento es realmente. Miró por la ventana, dudando en hablar, mientras el coche mágico finalmente volvía a ascender entre las nubes y desaparecía. Olvídalo, mejor iré a buscar a Neville. Hermione se levantó y caminó hacia la puerta, dejando espacio para Ginny y su compañera. Que te diviertas, Ginny. Gracias. Capítulo 4. Una noche de fiesta el primer día de clases. Tom. Me mentiste. Gina estaba sentada en su escritorio, hirviendo de rabia, con la pluma prácticamente clavada en el papel. Era evidente que estaba realmente furiosa. Normalmente, se dirigía a Cyrus con respeto, llamándolo señor Riddle. Cuidado, no me hagas daño. Y cuando te he mentido, replicó Cyrus de inmediato. HMPH. Dijiste que la ceremonia de selección sería peligrosa. ¿Y qué pasó? Solo era un sombrero andrajoso. ¿Acaso me va a arrancar la cabeza de un mordisco?, dijo Gina, furiosa. Lo que le enfureció aún más fue que, antes de la selección, se había jactado con confianza ante otros estudiantes sobre su información de primera mano, y el resultado. Me has avergonzado. Sin embargo, dejó de tocar el libro y lo examinó con atención, aliviada al comprobar que no había dejado ninguna marca en el diario. En realidad, destruir un Horrocrux por medios físicos es prácticamente imposible. Nunca dije que la ceremonia de selección fuera peligrosa. Te recordé que no te preocuparas, que no habría mucho peligro, ¿y qué pasó? Tal como te dije, estás perfectamente bien. Qué ocasión tan alegre, dijo Cyrus con picardía. Tras haber soportado un largo periodo de soledad, sus interacciones con Ginny le resultaron un gran consuelo. Al fin y al cabo, Cyrus no era Lord Voldemort. Sí. Pero lo que dijiste hizo que pareciera que podría perder un brazo o una pierna. Parece que uno de nosotros tiene un pequeño malentendido sobre el término, no muy peligroso, punto. Gracias. Eso significa que no hay ningún peligro. ¿Acaso esperas que ese sombrero me ahogue cuando me lo pongas?, replicó Gina. No del todo, si tu naturaleza es malvada, entonces te elegirá para Azkaban, y ahí reside el peligro, faroleó Cyrus. Sin embargo, Gina le creyó claramente, con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio? Por supuesto. ¿Acaso no te habló en tu mente? El sombrero seleccionador puede leer la mente, y aquellos con naturaleza malvada deben ser enviados a Azkaban. De hecho, es la quinta casa de Hogwarts, y su animal mágico representativo es el demente. Nunca he oído hablar de nada de eso. Hay muchos secretos de Hogwarts que desconoces. Ni siquiera Dumbledore podría saberlos todos. Explorar el castillo es muy interesante, y recuerdo que la tradición de Gryffindor es pasear por sus alrededores de noche, intentó decir Cyrus. Que eso va en contra de las normas del colegio. Y no creo que a Percy y Hermione les haga mucha gracia. ¿En serio? Pero creo que tus otros 2 hermanos gemelos podrían estar dispuestos a apoyarte. En aquellos días, Gina ya le había contado algunos detalles específicos sobre la familia Weasley, así que Cyrus podía decir esas cosas sin reservas. Realmente parecen prosperar en el caos. Ya basta de eso. ¿Pasó algo interesante el primer día de clases? ¿Hiciste algún amigo?, preguntó Cyrus con preocupación. Y claro que sí, fue demasiado interesante, escribió Gina con letra grande en el papel, con evidente sarcasmo. Harry y Ron llegaron tarde, volaron en el coche de papá por todo el cielo, varios muggles lo presenciaron, y luego se estrellaron contra un sauce boxeador o algo así. Mucha gente pensó que los echarían. Por suerte, no fue así. Fue una experiencia realmente emocionante. Me pareció horrible.
¿Qué habría pasado si hubieran expulsado a Harry? Ron sin duda lo provocó, y papá probablemente también se habría metido en problemas, dijo Ginny enfadada. ¿De verdad te importa tanto Harry Potter? Preguntó Cyrus con astucia. Esto alteró de repente a la irritada Gina, cuyo rostro se puso rojo, como si sus pensamientos secretos hubieran quedado al descubierto. No. Simplemente creo que Harry parece muy tranquilo, no una persona tan imprudente. Gina se cubrió el rostro sonrojado mientras escribía esta frase en su diario con una mano. Ahora solo agradecía que el señor Riddle no pudiera ver su expresión, pues de lo contrario habría sido demasiado vergonzoso. ¿Entonces no te importa? Por supuesto que no, Gina lo negó rápidamente al principio, luego dudó y escribió, como mucho, un poco de admiración. Ya sabes, él derrotó a quien no debe ser nombrado, y yo crecí escuchando sus historias. En efecto, es extraordinario. Así que creo que no tienes que preocuparte por él. Harry Potter derrotó a quien no debe ser nombrado, se podría decir que salvó el mundo mágico. Si Dumbledore lo expulsara, sin duda recibiría miles de vociferantes al día siguiente, ¿no crees? Tienes razón. El humor de Gina mejoró considerablemente, aunque sus mejillas seguían sonrojadas. Necesito dormir, señor Riddle. Tengo clase mañana. ¿Dormir? No, te sugiero que salgas a dar un paseo nocturno. Cyrus la tentó de inmediato. Pero, ¿no te gustaría explorar el interior del castillo? Pero no hay diferencia en ir durante el día. Claro que sí. Si siempre sigues las reglas, nunca verás Hogwarts de noche bajo la luz plateada de la luna, por no hablar de lo divertido que es jugar al escondite con el conserje. ¿Acaso no te tienta un poquito? Desde luego que no. ¿Por dónde debo ir?, escribió Gina rápidamente en su diario mientras caminaba. Gina, que normalmente era inflexible, acabó cediendo a su curiosidad. Estaba inquieta y se mostraba furtiva, levantando la cabeza y mirando a su alrededor cada pocos segundos. Comparado con eso, su mayor frustración era que aún no tenía ni idea de la estructura del castillo, incluso si quería ir a algún sitio, estaba completamente oscuro. ¿Por qué no vas a revisar el pasillo del cuarto piso? ¿No dijo tu hermano que él y Harry Potter se enfrentaron allí a quien no debe ser nombrado el año pasado? ¿Para rendir homenaje al lugar donde una vez luchó el gran Harry Potter? Los ojos de Gina se iluminaron, pensando que era una buena idea. ¿Dónde está el pasillo del cuarto piso? Si actualmente te encuentras en la torre de Gryffindor, entonces. En el diario, poco a poco fue apareciendo un mapa. Este era un mapa que Cyrus había dibujado basándose en los recuerdos de Lord Voldemort, prácticamente sin pasadizos secretos, ya que a Lord Voldemort no le interesaban esas cosas aburridas. Y no había necesidad de que Ginny supiera nada sobre las cámaras de los secretos. Gina le echó un vistazo rápido y cerró el diario de inmediato. Había oído que a veces los profesores patrullaban por la noche, y que también podría encontrarse con otros estudiantes durante sus paseos nocturnos. No quería que nadie supiera que estaba hablando con un libro. El pasillo del cuarto piso es por aquí. Gina, aún inexperta en paseos nocturnos, caminó rápidamente tras decidir su dirección. Estaba ansiosa por ver el lugar donde Harry había luchado el año anterior. Sin embargo, no prestó atención a la sombra que apareció detrás de ella. Capítulo 5. El pasillo y la sala de trofeos en el cuarto piso. Gina caminaba de puntillas por el oscuro castillo. Era casi medianoche y no había luz en los pasillos. El viento aullaba en la oscuridad, y los altos árboles que rodeaban el castillo mecían sus ramas como monstruos retorcidos con forma de pájaro. Todo esto dejó a Gina un poco asustada. Era paranoica, se sobresaltaba con cualquier susurro del viento y cualquier pequeño ruido la hacía dar un brinco. Gina ahora se arrepentía de haber guardado el diario. ¿Y si un monstruo de 3 cabezas que devoraba personas sin pestañear aparecía a la vuelta de la esquina? Ron le había contado que un amigo suyo había tenido un cerbero del tamaño de una casa en el castillo el semestre anterior. Pero ni siquiera con el diario el señor Riddle pudo ayudarla. Señor Riddle. Solo pudo abrazar con fuerza el diario, tratando de encontrar en él algo de valor, como si no estuviera sola, sino que tuviera a alguien a su lado. Quizás este diario sí tenía esa magia. Gina poco a poco se sintió más tranquila y se dio cuenta de que aquel enorme castillo solo le parecía aterrador. En realidad, era increíblemente espacioso, antiguo y magnífico. Era mucho más interesante que su pequeña y estrecha casa. Ahora comprendía a la perfección el placer de los paseos nocturnos por este castillo, hacer lo que le placiera, ignorar las normas del colegio, correr por los pasillos a sus anchas e incluso lanzar chispas con su varita sin miedo. Como mucho, podría recibir una advertencia de un cuadro en la pared o de un fantasma que pasara por allí. Al igual que ahora, Gina se encontró con el fantasma de Gryffindor. Y no es bueno que una señorita ande sola por el castillo a altas horas de la noche. Ah, una Gryffindor, obviamente. A ver, Ginny Weasley, ¿verdad? El pelo de la familia Weasley es inconfundible. Pero ya vas paseos nocturnos en tu primer día de clase, eres incluso mejor que tus 2 hermanos, dijo Sir Nicholas con alegría. Bola, Nick casi decapitado. Gina, por supuesto, conocía a Nick, porque este año, como en años anteriores, había realizado su número de separación de cabezas en la mesa de Gryffindor. Por desgracia, aún quedaba un poco de carne que unía su cabeza y su cuello. ¡Qué descortés! Y ni siquiera me llama señor, dijo Sir Nicholas, fingiendo enfado. Hablando de estar casi decapitado, fue una verdadera lástima. Según él, no estaba nada contento con que el hacha le golpeara el cuello decenas de veces. Muy bien, señor Nicholas, se corrigió Gina de inmediato. Buen chico. Que tengas un agradable paseo vespertino. Además, no subas al 5.º piso, Peeves está allí arriba, y no uses tu varita, ten cuidado de no atraer a Filch. Sir Nicholas, de mucho mejor humor, dio 2 advertencias y luego pasó junto a la pared con la cabeza balanceándose contra el cuello. Entonces Gina guardó su varita y siguió caminando en la oscuridad. Poco después, llegó al borde del pasillo del 4.º piso y encontró una puerta de madera. Está aquí.
¿Encerrada? Eso no me detendrá, a lo Mora. Sacó su varita y la cerradura de la puerta de madera se abrió con un clic, cayendo al suelo con un golpe seco. Gina no pudo evitar sentirse complacida. Menos mal que el señor Riddle me enseñó todos los hechizos de primer año. Empujó la puerta alegremente y entró. La habitación estaba completamente a oscuras. Lumos. La punta de su varita se iluminó al instante, iluminando la habitación. Pero, para decepción de Gina, la habitación era extremadamente aburrida, no había nada. No había ningún cerbero aterrador que se durmiera al oír una canción, ni tampoco una trampilla que condujera al sótano. Aquí no hay nada. Dejó el diario abierto en el suelo, sosteniendo su varita brillante en una mano, y escribió torcidamente. Quizás Dumbledore lo restauró todo, le respondió Cyrus. Pero aún quedan muchas cosas interesantes en el castillo. ¿Sabes cuántos pasadizos secretos y cámaras de los secretos hay aquí? O si tienes hambre por la noche y quieres comer algo, baja al gran comedor, allí hay un cuadro de frutas. Hazle cosquillas a la pera del cuadro y se convertirá en un pomo de puerta. No importa, no tengo mucha hambre. Comí bastante en el banquete, respondió Gina, negándose. No encontrar nada relacionado con Harry la dejó un poco decepcionada, pero rápidamente pensó en otra cosa. Oh, señor Riddle. ¿Dijo usted antes que recibió un premio por servicios especiales a la escuela? ¿Puedo ir a verlo? Por supuesto, dijo Cyrus de inmediato. Me alegra que te hayas acordado. La sala de trofeos está en el cuarto piso, a solo unas vueltas de aquí. Entonces Gina cerró el diario una vez más, apagó la luz de su varita y se marchó en silencio. Unos minutos después, apareció allí otra sombra oscura. Rápido, señora Norris. Atrape a esos mocosos que están rompiendo las reglas de la escuela. Oí un ruido. La voz de Filch era ronca y desagradable, como la de un mago oscuro que hubiera bebido demasiada poción. Sin embargo, si eso fuera cierto, tal vez estaría más contento. Sus piernas no estaban en muy buen estado, y trotaba torpemente, llevando una lámpara de aceite en una mano. Ah, lo encontré, un candado. ¡Qué descuidado!, exclamó, recogiendo con entusiasmo la cadena que había caído al suelo. ¿Cómo le gustaría atarles esa cadena a esos jóvenes magos y colgarlos del techo durante unos días? Rápido, deben ser esos dos chicos Weasley. No dejes que se escapen, instó, y la señora Norris olfateó atentamente el olor que aún quedaba en el suelo, siguiendo lentamente los pasos de Ginny que se alejaba. Gina deambulaba por la sala de trofeos. Esta habitación debía de estar encantada con un encantamiento de extensión indetectable, porque el aula era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Muchísimos premios estaban expuestos en filas, trofeos de Quidditch, premios de otras competiciones, y también los nombres de los prefectos y los jefes de los grupos de guías scouts. Todo esto estaba detrás de una gran ventana de cristal. En la penumbra, Gina vio el nombre de Percy allí escrito. Al mismo tiempo, naturalmente también vio el nombre de Tom Riddle. De hecho, ese nombre había aparecido muchas veces en la sala de trofeos. Gina podía imaginarse perfectamente lo excelente que debió haber sido. Y el premio a los servicios especiales a la escuela era completamente diferente de los demás. Esta placa era muy grande, lo que indicaba su estatus especial. Sin embargo, no especificaba el motivo por el que Tom Riddle había recibido el premio. Gina sintió una curiosidad inmediata. Estaba ansiosa por descubrir la respuesta y volvió a abrir el diario. Esto se estaba convirtiendo rápidamente en su gesto característico. Sin embargo, esta vez, antes incluso de que pudiera abrir el diario, fue interrumpida. Una mano surgió de la oscuridad y agarró la muñeca de Gina. Los ojos de Gina se abrieron de terror. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 6. Secretos y el encantamiento Patronus. Fred, Jorge. Gina gritó de terror, con el rostro contraído por el pánico, pero Fred, con la rapidez del rayo, le tapó la boca con la mano. Silencio, Gina, Filch no está lejos. Y dijo George rápidamente. ¿Qué hacéis todos aquí?, susurró Gina, visiblemente alterada. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse de su pequeño pecho. ¿Cuándo aparecieron a mi lado? ¿Me vieron hablando con el diario? Estas dos preguntas resonaban una y otra vez en su mente, y Gina se sentía como una prisionera en el patíbulo, esperando a que los verdugos, George y Fred, hablaran y luego blandieran el hacha para separarla del diario. Sin embargo, ninguno de ellos mencionó el diario. Perdón por asustarte, dijo Fred, soltándola lentamente y sonriendo. Te lo explicaré después, ahora ven con nosotros. Dicho esto, ambos sacaron a Gina de la sala de trofeos sin darle ninguna explicación y se dirigieron en una dirección diferente. Mientras caminaban, Gina oyó una voz aguda que se acercaba cada vez más. Ese es Filch, el conserje de Hogwarts. Probablemente sea la persona más molesta de toda la escuela, le susurró Fred al oído. Ah, y Snape también. Si nos pilla, será un desastre. La profesora McGonagall nos bajará puntos, lo cual, para ser sinceros, no es gran cosa. Pero si nos castiga y nos hace escribir disculpas, eso sí que es aburrido. George dijo, por suerte, no nos ha vuelto a pillar desde primer año, ¿verdad, Fred? Exacto. Fred condujo orgullosamente a Ginny hacia la estatua de una bruja, y para entonces ella pudo oír que el cuidador llamado Filch parecía estar muy cerca, quizás los encontraría a la vuelta de la esquina. ¿Entonces qué deberíamos hacer? Gina ya no estaba tan molesta como antes. Fred y George la habían asustado, en efecto, pero ella creía que su comunicación con el diario había sido descubierta. Por supuesto que tenemos un arma secreta. Fred sacó triunfalmente su varita y tocó la cabeza de la bruja tuerta 2 veces, Faina y Tincantatem. Al instante siguiente, para sorpresa de Gina, la estatua de piedra se partió en dos, revelando un oscuro y cavernoso pasadizo secreto. Entren rápido. Los tres entraron de inmediato y, acto seguido, la estatua se cerró lentamente. Lumos. Esperemos aquí.
ni Fred ni George sugirieron continuar por el pasadizo secreto. ¿A dónde lleva este pasadizo secreto? En ninguna parte, porque está bloqueado más adelante. Fred mintió, fingiendo indiferencia. Aunque se alegraba de que su hermana no fuera tan aburrida como Percy, e incluso mucho mejor que Ron, contarle sobre un pasadizo secreto para salir de la escuela en su primer año no era una buena idea. Por suerte, Gina estaba pensando en otras cosas en ese momento, así que no sospechó nada de ellos. ¿Cómo me encontraste? Finalmente, formuló la pregunta que más la preocupaba. Para ser sincero, te vimos en cuanto saliste de la torre, dijo Jorge. Me has estado siguiendo, los ojos de Gina se abrieron de par en par. Si ese fuera el caso, ¿no habrían descubierto en el diario sus conversaciones ocasionales con el señor Riddle? Claro que no. No somos tan aburridos. Fred lo negó de inmediato. En realidad, íbamos a ir al bosque prohibido a echar un vistazo, pero solo habíamos recorrido la mitad del camino cuando te vimos a punto de ser atrapado por Filch, así que vinimos a salvarte, ¿verdad, George? Exactamente. Jorge asintió sonriendo. ¿Pero cómo supiste que yo estaba aquí con Filch? Ese es nuestro secreto. Fred y George intercambiaron una mirada cómplice y ambos rieron. Por ahora, no pensamos hacer público este secreto. Ni siquiera a ti, Ginny. Secreto, Gina los miró con una mirada escrutadora, pero ninguno de los gemelos cedió. Está bien, de todos modos estoy acostumbrada. Además, ¿quién no tiene secretos? Mientras hablaba, inconscientemente apretó aún más el diario que sostenía. Fred y George no se percataron de su pequeño gesto y, en cambio, se rieron. Oh, Ginny, eso no es ningún secreto. Prácticamente toda la familia sabe que te gusta Harry. Excepto el pequeño Ronnie, añadió George. Tienes razón, salvo el pequeño Ron, él sí que es un niño que no ha crecido. Fred negó con la cabeza mientras se reía. Al oír esto, el rostro de Gina se puso rojo al instante. Pero, sorprendentemente, no solo no estaba enfadada, sino que se sentía afortunada y orgullosa. Probablemente nunca sabrás cuál es mi verdadero secreto. Al cabo de un rato, cuando Ginny no le prestaba atención, Fred sacó el mapa del merodeador, lo examinó rápidamente y luego lo guardó. Muy bien, vámonos. Filch está ahora en el 6º piso, Peeves está con él, tal vez causándole problemas, dijo alegremente. ¿Qué? ¿Pero cómo lo sabes? Ya te lo dije, es un secreto, y un secreto no debe contarse. Y George abrió la puerta del pasadizo secreto, y efectivamente, no había nadie afuera. Ah, y este pasadizo secreto también es un secreto, no se lo digas a nadie. No quiero convertir este lugar en la sala común de Gryffindor. Ustedes dos no me cuentan sus secretos, ¿pero quieren que guarde los suyos? No olvides por qué estamos aquí, para salvarte. De lo contrario, estarías perdido. Sin duda serías expulsado. Vale, no quiero ser desagradecida, dijo Gina, cediendo. Así pues, los tres regresaron juntos a la torre. La dama gorda no se sorprendió al verlos. Contraseña, niño. Melaza. De vuelta en su habitación de la residencia estudiantil, Gina se subió a la cama en silencio, con cuidado de no despertar a sus compañeras de cuarto. Tenía la intención de hablar con el señor Riddle sobre el premio a los servicios especiales y otros eventos de la noche, pero antes de que pudiera siquiera tomar su pluma, el sueño ya la había vencido, haciéndole dar vueltas la cabeza. Finalmente, logró escribir apresuradamente, buenas noches, y luego se quedó dormida. Buenas noches, te deseo dulces sueños, Gina. Tras la respuesta de Cyrus, reanudó su investigación sobre hechizos. Aunque Lord Voldemort era muy talentoso en su juventud, su experiencia y conocimiento eran, en última instancia, muy superficiales, y además había algunos hechizos que desconocía. El encantamiento Patronus. Para utilizar este hechizo con éxito, quien lo lanza debe concentrarse en recordar su recuerdo más feliz. Desafortunadamente, Lord Voldemort, que no entendía el amor, naturalmente tampoco entendería la felicidad. Por supuesto, dadas las habilidades de Lord Voldemort, daba igual que conociera o no ese hechizo. Pero Cyrus aún conservaba la esperanza de aprender esa magia. El encantamiento Patronus es muy útil para defenderse de las artes oscuras y resistir a las criaturas de la oscuridad. Ahuyentar a los dementores es solo una pequeña parte de su utilidad. Capítulo 7. Clases particulares después de clase. El conjuro para el encantamiento Patronus no era difícil, y Ciro comprendía bien sus principios. Incluso Tom Riddle había intentado dominar este hechizo, pero finalmente fracasó. Cyrus, por otro lado, había asimilado toda la teoría, pero, al no haber tenido nunca una varita en sus manos, no estaba seguro de poder conjurarlo realmente. No fue hasta la noche siguiente que Cyrus recibió otro mensaje de Gina. Buenas noches, señor Riddle. Casi me quedo dormido esta mañana, por suerte mi compañero de cuarto me despertó. Cyrus detectó un tono de queja en las palabras de Gina y respondió de inmediato, ¿casi? Eso significa que no perdiste. Me imagino que la escapada de anoche fue bastante interesante, ¿verdad? Incluso si hubieras llegado tarde, habría valido la pena. En cualquier caso, puedo enseñarte la mayor parte del conocimiento, y quizás incluso mejor que los profesores, porque soy más paciente y esta es una tutoría individual. Pero perdería puntos, y no quiero convertirme en una pecadora de Gryffindor, escribió Ginny, sonrojándose. Luego, como si recordara algo, volvió a escribir con ansiedad, señor Riddle, ¿le gustaría saber qué pasó después de que fui a la sala de trofeos? Creó suspense, haciendo una pausa después de esa frase, esperando la respuesta del señor Riddle. Soy todo oídos. Gina no quedó del todo satisfecha con esa respuesta, pero hizo un puchero y escribió. Casi me atrapa el conserje, pero Fred y George me ayudaron a esconderme. Tienen un secreto, incluso sin ver, pueden saber dónde está alguien. Y también conocen algunos pasadizos secretos. Está la estatua de la bruja tuerta en el pasillo del 4º piso. Me dijeron que lo mantuviera en secreto, pero creo que no hay problema en contártelo. Oh, señor Riddle, este pasadizo no aparece en su mapa del merodeador.
El mapa del merodeador. Cyrus supo inmediatamente cuál era el secreto de los gemelos. El mapa del merodeador, creado por los 4 merodeadores liderados por el padre de Harry, podía incluso localizar a Dumbledore en cualquier lugar del castillo. Podría decirse que, como objeto mágico, el mapa del merodeador era muy ingenioso. Cyrus también estaba interesado en el mapa del merodeador, pero tras pensarlo bien, se dio cuenta de que no le sería muy útil para sus planes. Además, muchos lugares de Hogwarts, como la sala de los menesteres y la cámara de los secretos, no aparecían en el mapa. En cuanto a los pasadizos secretos para salir de Hogwarts, tras haber leído la historia original, conocía 3, uno a través del sauce boxeador. Otro en la estatua de la bruja tuerta en el 4º piso y otro detrás del espejo en el 5º piso. Esas 3 rutas ya le bastaban. Eso es normal, Gina. En Hogwarts hay tantos secretos como puedas imaginar, pero no creo que puedan saber los secretos que yo sé. ¿Cómo qué? Preguntó Gina con tono provocativo. Como si fueran habitaciones secretas. Las palabras de Cyrus parecían ejercer un magnetismo mágico sobre Gina. ¿Habitaciones secretas? Exacto. Respondió Cyrus lentamente. Aún no había planeado revelar la cámara de los secretos de Slytherin. De hecho, además de la cámara de los secretos de Slytherin, había muchas otras habitaciones secretas en el castillo. Tom Riddle había descubierto muchas mientras buscaba la cámara de los secretos de Slytherin, pero la mayoría estaban vacías o solo contenían trastos. Como un castillo mágico con una historia de más de 1000 años, Hogwarts tiene muchísimas habitaciones secretas. Aunque la mayoría están vacías, a veces son suficientes para servir de refugio temporal. Enumeró la ubicación de varias habitaciones secretas que atormentaban a Gina. ¿Por qué no dijiste nada antes? Pensé que sería más sorprendente que los descubrieras por tu cuenta, ¿no crees? Gina asintió y luego escribió en su diario lo que había sucedido en clase ese día. Como había estudiado con antelación, recibió muchos halagos, lo que le valió varios puntos para Gryffindor, casi como una mini Hermione. Sin embargo, su personalidad no era tan sensible e incisiva como la de Hermione, así que, en lugar de ser rechazada por los demás, hizo muchos amigos. Ah, y esta mañana Ron recibió un aullador de mamá, parece que papá también se metió en problemas por sus travesuras. Ron siempre se mete en líos, Fred y George tienen razón, es como un niño que nunca crece. Ginny, incapaz de compartir esto durante el día, solo pudo quejarse con Cyrus, y, sinceramente, me da un poco de vergüenza. Porque en clase, la gente a menudo me pregunta, ¿era tu hermano el que recibió el aullador esta mañana? Dijo con tristeza, sintiendo claramente que Ron la había avergonzado. Pero en realidad, Ron estaba muy preocupado por Ginny. Tras haber escapado por poco de la muerte en el sauce boxeador la noche anterior, aún quería ver la ceremonia de selección de Ginny a pesar de sus heridas. Era una lástima que la ceremonia ya hubiera terminado. No lo entiendes, pequeña Gina. Todos los chicos son así. Inmaduros e infantiles. No. Tú no eres así, replicó Gina. No soy un niño, concluyó Cyrus. Bien, comencemos con la clase de hoy. No deberías preocuparte por la clase de encantamientos y transformaciones este semestre, pero aún así debes tener cuidado y practicar más. ¿Qué quieres aprender ahora? En la clase de defensa contra las artes oscuras, le pedí prestado el libro a Ron, pero también me dio Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de una sola vez. El libro de texto de defensa contra las artes oscuras del año pasado se titulaba Las artes oscuras, guía para la autoprotección. Pero Animales fantásticos y dónde encontrarlos también se consideraba un libro complementario. El curso de defensa contra las artes oscuras para alumnos de primero a tercer año trataba casi exclusivamente sobre criaturas de la oscuridad, y estas criaturas formaban parte de los animales fantásticos. Gina había planeado originalmente usar el libro de segunda mano de Lockhart, que había comprado con gran dificultad este año, para la clase. Pero Cyrus le dijo que esas cosas no eran diferentes de papel usado. Incluso si las leía como novelas, tendría que soportar el omnipresente narcisismo de Lockhart en el texto. Gina abrió el libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Tras el prólogo de Dumbledore y Newt, la primera parte planteaba la pregunta ¿qué es un animal? Vio la nota de Ron escrita detrás de la pregunta, un tipo peludo con muchísimas patas, lo que la hizo reír al instante. Evidentemente, esa no era la respuesta correcta, pero ella la asoció fácilmente con el miedo de Ron a las arañas. Entonces, rápidamente descubrió otras delicias que guardaba el libro. Por ejemplo, según la clasificación del Ministerio de Magia, las criaturas más peligrosas están marcadas con XXXXXX, se complementó con la nota de Ron, o lo que le guste a Hagrid. Gina estaba eufórica. Sabía que Hagrid era aquel hombre enorme que llevaba a los alumnos de primer año en barca al otro lado del lago. Cuando Harry acabó accidentalmente en el callejón Nocturne durante el verano, también fue Hagrid quien lo rescató. Durante las vacaciones, Gina ya había oído a Ron hablar más de una vez sobre Cerbero y dragones, y todas esas feroces criaturas habían sido criadas por el señor Hagrid. Entonces descubrió que Ron había añadido 4X más después de las 5X de la acromántula, convirtiéndola en una bestia fantástica de un nivel sin precedentes de 9X. Quedó claro cuánto temía Ron a las arañas. Otro libro, Las artes oscuras, una guía para la autoprotección, mencionaba muchos hechizos, como el hechizo de repulsión, el hechizo de moco, las chispas rojas y las chispas verdes. Ninguno de los cuales se enseñaba en la clase de encantamientos. También existían hechizos similares al hechizo de iluminación y al hechizo de extinción, que también se mencionaban en el libro estándar de hechizos. Cyrus dejó que Gina leyera el libro sola, y si encontraba algún contenido que no entendiera, podía preguntarle libremente. En lo que respecta a defensa contra las artes oscuras, ahora podía considerarse un verdadero maestro. Probablemente pocos de los antiguos profesores de defensa contra las artes oscuras poseían un conocimiento teórico más profundo que el suyo. Por supuesto, esto no incluía a Dumbledore. Capítulo 8. Primera posesión. El tiempo transcurrió tranquilamente. Durante este periodo, no sucedió nada importante en Hogwarts, salvo el caos que Lockhart provocaba en sus clases.
Gina ahora comprendía perfectamente por qué el señor Riddle despreciaba tanto los escritos de Lockhart. Él no vale nada. Ron lo había dicho más de una vez durante las comidas, pero cada vez molestaba a Hermione. Hermione era prácticamente una admiradora fanática de Lockhart, incluso después de verlo causar problemas varias veces, seguía creyendo firmemente en el Lockhart falso de los libros. Durante este tiempo, Ginny se volvió cada vez más dependiente y confiada en el señor Riddle. Compartía casi todo con Cyrus, sus alegrías, preocupaciones, problemas y miedos. Prácticamente le abría su alma por completo, y Cyrus devoraba con avidez sus secretos y temores. Ahora. Gina levantó la vista, con una expresión completamente diferente a la habitual. Quizás ahora sería más apropiado llamarla Ciro. Esta era la primera vez que Cyrus intentaba tomar el control del cuerpo de Gina desde el inicio del curso escolar, hacía unas semanas. Era extremadamente cauteloso, dispuesto a rendirse ante la menor señal de problemas. Pero, en realidad, todo transcurrió con más calma de la que había imaginado. Cyrus se metió un pastel de carne en la boca y luego dio un buen trago de jugo de calabaza. Aunque no era su propio cuerpo, ahora podía sentir todo lo que sentía este cuerpo. La comida, tan esperada, lo había puesto de muy buen humor, y planeaba dar un paseo después del desayuno. Colin Creevey giró la cabeza y miró a un chico muy delgado con el pelo gris que estaba junto a la mesa del comedor. ¿Qué ocurre, señorita Weasley? Colin Creevey giró la cabeza sorprendido. No había hablado con esa compañera tan guapa desde el principio del trimestre. Disculpen, me encuentro un poco indispuesto. Pero no pareces, bueno, estar bien. Colin Creevey se quedó mirando la espalda de Cyrus mientras se alejaba, porque Cyrus ya se había marchado antes de que pudiera terminar la frase. Cyrus primero deambuló por la escuela un rato, luego se dirigió hacia el bosque prohibido. Necesitaba averiguar dónde guardaban los gallos de la escuela y luego preparar una oportunidad para matarlos a todos. Tras pasar el campo de entrenamiento, Cyrus se alejó poco a poco del castillo y se adentró en un pequeño sendero. Desde allí, pudo divisar un vasto bosque a lo lejos. El bosque prohibido abarcaba al menos varias colinas, y en sus límites se alzaba una pequeña cabaña de madera. Cyrus se acercó paso a paso y vio a Hagrid inclinado en el campo. Las calabazas del campo eran casi más altas que Ginny. Oye. Hagrid lo vio y enderezó la espalda de inmediato, gritando, pequeño mago, vuelve. El bosque prohibido no es lugar para ti. Hola, Hagrid. No voy a entrar, solo estoy dando un paseo. Cyrus no se detuvo, sino que caminó lentamente hacia el campo de calabazas de Hagrid. ¿Qué calabazas tan grandes? ¿Usaste un encantamiento de agrandamiento? Ah, eres tú, pequeña Weasley. Hagrid reconoció a Ginny y su actitud se volvió amable de inmediato, pero al mismo tiempo, se puso más alerta. Por culpa de esos dos alborotadores, Fred y George, Hagrid tenía un trauma psicológico con respecto a la familia Weasley. Solo un poquito de ayuda. Serán aún más grandes en Halloween. ¿Quieres pasar y sentarte? No, solo voy a dar un paseo. Cyrus no tenía ninguna intención de probar la dudosa comida de Hagrid y se negó de inmediato. No te preocupes, no iré al bosque prohibido. Sé que es muy peligroso allí. Eso está bien. Eres mucho más obediente que tus dos hermanos. Hagrid se alegró de no tener que lidiar con otro alborotador. Cyrus caminaba por el borde del bosque prohibido y pronto llegó al recinto de los gallos. Al mismo tiempo, sentía que la mirada de Hagrid se dirigía hacia él de vez en cuando, como si Hagrid temiera que pudiera adentrarse repentinamente en el bosque prohibido. Sin oportunidad de actuar, Cyrus retrocedió lentamente. El aire aquí es muy agradable. Me voy ahora, Hagrid. Volveré a verte la próxima vez. Por supuesto que puedes, dijo Hagrid a regañadientes. Siempre le apasionó todo lo relacionado con las personas que quería. Los chicos Weasley tenían una buena relación con él y eran muy amigos de Harry. Por lo tanto, también era muy amable con Ginny. La cabaña cerca del bosque prohibido siempre parecía un poco solitaria en tiempos normales. Ni siquiera Harry y los demás venían muy a menudo. Cuando Cyrus regresó al castillo, probablemente las clases ya habían comenzado y no había nadie en los pasillos. Pero, por si acaso, tomó la varita de Ginny y se lanzó un encantamiento de desilusión. La varita de Ginny, al igual que la de Lord Voldemort, estaba hecha de tejo. Cyrus se sorprendió al descubrir que esta varita era bastante compatible con él. El tejo simbolizaba la muerte y el renacimiento, lo cual, sin duda, le venía como anillo al dedo. La única lástima era que la magia de Gina era un poco débil, así que el hechizo de desilusión que lanzó no fue tan efectivo como había imaginado. No se notaba nada cuando estaba quieto, pero en cuanto se movía, aparecía un tenue contorno, como una capa de cristal en relieve, alrededor de su cuerpo. Sin embargo, siempre y cuando tuviera cuidado, eso debería ser suficiente. Cyrus caminó con cautela hacia el baño de mujeres en el tercer piso. En ese instante, la voz aguda de Filch llegó a sus oídos. ¿Qué fue eso? ¿Encontraste algo? Gritó Filch emocionado. ¿Un estudiante faltando a clase? Cyrus vio a Filch tropezar tras el gato flaco, con el rostro completamente lleno de emoción. La señora Norris probablemente había percibido el olor de Cyrus y caminaba con la cabeza gacha hacia donde él estaba. A medida que se acercaba, el olor se intensificó, por lo que disminuyó el paso. La señora Norris alzó la vista, con la mirada confusa, hacia la esquina de la pared. Filch miró inmediatamente también. Un hada. Maldijo entre dientes, diciendo con malicia. Deben estar escondidos. Lanzar hechizos es un delito aún peor. Tras haber patrullado Hogwarts durante tantos años, sabía perfectamente que algunos hechizos podían ocultar la apariencia de una persona, y situaciones como esta se habían repetido en más de una ocasión. Al principio, Filch pensó que la señora Norris se había equivocado, hasta que el fallido encantamiento desilusión de un alumno dejó de funcionar repentinamente, y entonces comprendió lo que estaba sucediendo. Acto seguido, extendió la mano y comenzó a tantear la zona, como un ciego que pudiera ver.
Aunque la maniobra fue cómica, fue efectiva, especialmente cuando el hechizo de Cyrus no fue perfecto y mostró fallas en el movimiento. Si esto continuaba. Al ver esto, Cyrus no tuvo más remedio que arriesgarse, levantando su varita con el más mínimo movimiento posible y apuntando la punta hacia la señora Norris. Te estoy confundido. La señora Norris dejó escapar un grito agudo, se le erizó todo el vello del cuerpo, sobresaltando a Filch. Antes de que Filch pudiera decir nada, ella salió corriendo a toda prisa, como si hubiera descubierto otra pista. Filch la siguió inmediatamente cojeando. Cyrus suspiró aliviado y continuó caminando hacia el tercer piso. Capítulo 9. La cámara secreta y el basilisco. Desde que Myrtle fue asesinada por el basilisco hace 50 años, este baño se ha vuelto prácticamente indistinguible de un lugar abandonado. Nadie quería usar los retretes de aquí. No es que pensaran que traía mala suerte, simplemente nadie quería que una cabeza saliera repentinamente del inodoro mientras lo estaban usando y luego comenzara a balbucear y llorar sin parar. Myrtle era muy impopular, incluso entre los fantasmas, solo superada por el travieso Peeves. Poco a poco, nadie quiso volver a usar ese baño. Cuando Cyrus entró al baño, no vio a Myrtle, probablemente estaba tirándose al inodoro y cayendo de nuevo al lago negro. Eso fue algo bueno. Cyrus se acercó al lavabo, donde el espejo reflejaba el hermoso rostro de Gina. La apariencia de Gina no se parecía en nada a la de la película, sino que era completamente diferente. De hecho, era mucho más guapa. Tras elogiarla, siguió el recuerdo de Riddle para encontrar el grifo de cobre que no dejaba salir agua, con una serpiente imperceptible tallada en un lateral. Abierto. Cyrus abrió la boca y dejó escapar un siseo aterrador, heredando todos los talentos de Riddle, incluyendo, naturalmente, el parcel. Al instante, el grifo emitió una luz blanca cegadora y comenzó a girar rápidamente. Luego, el lavabo también se movió, hundiéndose lentamente hasta desaparecer de la vista, dejando al descubierto una tubería muy gruesa, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera gatear dentro. Cyrus saltó sin dudarlo. Por supuesto, no olvidó cerrar la puerta de la cámara de los secretos para evitar cualquier accidente. Era como deslizarse por un tobogán oscuro, viscoso e interminable. Podía ver muchas otras tuberías ramificándose en todas direcciones, pero ninguna era tan gruesa como esta. Pronto, el tobogán llegaba a su fin, desembocando en un túnel de roca negra. Cyrus lanzó un hechizo de vuelo para flotar y así evitar caer al suelo. El túnel de roca estaba muy húmedo y lleno de barro, y a él personalmente le gustaba bastante la limpieza. Luz del sol. Un enorme y brillante rayo de luz salió disparado de la varita, flotando sobre Cyrus como un sol, iluminando casi todo el túnel. El túnel que conducía a la cámara de los secretos era oscuro y húmedo, posiblemente porque estaba construido bajo el lago negro, por lo que las estalactitas del techo goteaban agua ocasionalmente. Lo que hacía que el camino de la cueva estuviera muy amarrado. Cyrus estaba muy contento de que Lord Voldemort hubiera inventado un hechizo para volar, porque solo pensar en las gotas de agua que goteaban del techo y que conectaban con el lago negro. Y en que el lago negro era donde se acumulaba gran parte de la basura de los baños de Hogwarts, le producía un poco de asco. Sin embargo, en realidad, sin mencionar la inmensa capacidad de autodepuración del lago negro, que es suficiente para lidiar con la suciedad. El proceso de filtración de las gotas de agua a través del suelo ya eliminaba las impurezas. Adentrándose más, un monstruo gigantesco con una boca lo suficientemente grande como para engullir a un adulto, cuya aterradora silueta se perfilaba nítidamente en la oscuridad, era la piel mudada del basilisco. Una capa de piel de serpiente repleta de tesoros. A Lord Voldemort no le gustaba nada eso, pero a Cyrus le parecía bastante inusual. Al fin y al cabo, criaturas como los basiliscos no habían aparecido en Gran Bretaña desde hacía muchos años. Aunque los basiliscos existieran en otros lugares, probablemente no alcanzarían un tamaño tan grande ni vivirían tanto tiempo. Ya veré cómo me lo llevo después. La piel de basilisco por sí sola posee una gran resistencia mágica, ya sea que se utilice para armaduras o para sumergirla en vino, es decir, como ingrediente de pociones, es extremadamente valiosa. Y sacarla de allí no sería difícil, solo necesitaba usar el encantamiento de extensión indetectable para crear una maleta grande y luego encontrar una oportunidad para sacarla de Hogwarts. Las vacaciones de Navidad serían una buena opción. Rodeando la enorme piel de serpiente y adentrándose en el túnel, este serpenteaba y giraba, revelando finalmente una sólida pared al frente, tallada con dos serpientes entrelazadas, cuyos ojos estaban adornados con grandes y brillantes esmeraldas. Abierto. Ciro hizo un sonido sibilante con la boca, como un conjuro maligno, como si fuera el señor de las serpientes, que lo controlaba todo allí. Las dos serpientes se separaron, el muro de piedra se partió en dos, deslizándose lentamente hacia ambos lados hasta desaparecer. Tras la puerta se extendía una habitación larga y tenuemente iluminada. Numerosos pilares de piedra, tallados con serpientes gigantes entrelazadas, se alzaban imponentes para sostener el techo, que se fundía con la oscuridad, proyectando largas y siniestras sombras sobre la habitación, que estaba impregnada de un misterioso halo verde. Cyrus, sosteniendo la varita de Gina, caminaba entre los pilares de piedra entrelazados con serpientes gigantes. Conocía tan bien el lugar, se sentía tan cómodo como si hubiera vuelto a casa, que sus pasos resonaban huecos y fuertes entre las paredes fantasmales. Al llegar al último par de pilares, una estatua tan alta como la propia habitación apareció ante él, apoyada contra la pared oscura que había detrás. Era un rostro envejecido, parecido al de un mono, con una barba rala y larga que casi llegaba al borde de la túnica de mago tallada en piedra. Y dos pies grandes y grisáceos que descansaban sobre el liso suelo de la habitación. ¿Es este el mismísimo Slytherin? Cyrus alzó la vista. La estatua de piedra era fea, pero eso no importaba, él mismo era guapo de todos modos. Y comparado con el poder de Slytherin, su apariencia ya no era tan importante. Háblame, Slytherin, el más grande de los 4 fundadores de Hogwarts. El enorme rostro de piedra de Slytherin se movió, su boca comenzó a abrirse, haciéndose cada vez más grande, hasta formar finalmente un inmenso agujero negro. Cyrus cerró los ojos para evitar ser herido accidentalmente por la magia del basilisco.
Entonces, oyó algo moverse dentro de la boca de la estatua, que emergía de sus profundidades con un crujido. Instantes después, un objeto pesado se estrelló contra el suelo y toda la cámara de los secretos tembló. Podía oír su pesado cuerpo arrastrándose lentamente por el suelo polvoriento. Poco después, Ciro volvió a abrir los ojos y vio con sus propios ojos la apariencia del basilisco. Sus escamas eran verdes, pero reflejaban un brillo colorido. Su enorme cuerpo se arrastraba por el suelo de la cámara de los secretos, formando un inmenso círculo alrededor de Cyrus. Finalmente, la parte superior de su cuerpo se alzó tras Cyrus, y sus ojos, más grandes que lámparas, se cernieron sobre la cabeza de Cyrus. Esto era prueba de su obediencia. El Parcel innato tenía el poder de someter a las serpientes, pero el Parcel aprendido era simplemente un idioma. 50 años de letargo no fueron más que un breve instante en la vida del basilisco. Ahora, parecía haber ganado una oportunidad de renacer, desatando su aterradora magia sin restricciones. Aún. Ciro ordenó. El basilisco bajó la cabeza inmediatamente. Y no te preocupes, pronto podrás moverte con libertad. Antes de eso, aún tenemos que resistir. Cyrus esbozó una leve sonrisa. Solo estaba allí para comprobar el estado del basilisco. En cuanto al ataque, lo reservaría para la víspera de Halloween. Si en Halloween no ocurría nada inesperado en Hogwarts, siempre daba la sensación de que faltaba algo. Después de todo, ¿quién podría decir que a este festival de fantasmas le faltaba magia? Capítulo 10. La sospecha de Gina. A la mañana siguiente, Gina se levantó de la cama sujetándose la cabeza. Se sentía un poco mareada, como si no hubiera descansado bien. Pero sabía que no podía quedarse allí tumbada más tiempo. Si dormía un poco más, probablemente empezarían las clases. Así que se sentó rápidamente, empezó a vestirse, se cepilló el pelo y fue a lavarse. Pero cuando regresó del baño a buscar sus libros, encontró a sus compañeras de cuarto todavía dormidas en sus camas. Oye, despierta. Si no, vamos a llegar tarde a clase, gritó. Sin embargo, una cabeza asomó por detrás de la cortina de la cama contigua a la suya. Gina, ¿sigues medio dormida? ¿Qué es fin de semana? ¿Fin de semana? Los ojos de Gina se abrieron de par en par. ¿Cómo podría ser el fin de semana? Recordaba perfectamente que era jueves cuando se acostó ayer. ¿Durmió todo el día? ¿O acaso este mundo era en realidad un mundo, Quexue? Claro que es fin de semana. ¿No fue ayer viernes? Dijiste que no te sentías bien e incluso le pediste a Colin que se tomara el día libre por ti. ¿Sigues sintiéndote mal? ¿Quieres ir a planta para que te examinen? Preguntaron inmediatamente sus compañeros con preocupación. Y no es nada. Puede que lo haya olvidado. Gina se rascó la cabeza, se sentó lentamente en el borde de la cama y su mirada se posó en su pequeño escritorio. No había nada sobre él, pero el diario estaba escondido en el cajón. ¿Fuiste tú, señor Riddle? Aunque tenía una ligera sospecha, Gina se guardó el asunto para sí misma. Llegado a este punto, si les contaba a sus padres lo del diario, seguramente la regañarían. No quería recibir un vociferador durante la cena. Si eso sucediera, preferiría morirse. Por otro lado, Gina tampoco quería creer que el señor Riddle pudiera hacerle daño. Al igual que ahora, aunque había perdido una pequeña parte de la memoria, no parecía haber resultado herida. Quizás el señor Riddle tenga otro motivo. Tenía muchas ganas de abrir el diario de inmediato y descubrirlo todo, pero cuando su mano se posó sobre el cajón, sintió un poco de miedo. Temía que todo fuera una mentira, que, de pies a cabeza, el señor Riddle solo estuviera intentando ganarse su confianza. Consideraba al señor Riddle un amigo y le confiaba todos sus secretos. Si la traicionaran de verdad, ¿qué haría entonces? Al pensar en esto, Gina se dio cuenta de repente de que no sabía nada sobre el señor Riddle. Ella solo había visto los honores que él recibía en la sala de trofeos, pero ¿qué pasaba con el resto? ¿Qué clase de persona era Tom Riddle? ¿Se veía genial, quizás como Percy? No, él era mucho más interesante que Percy y no tan rígido. Ginny pensó en cómo el señor Riddle había incitado a romper algunas reglas escolares triviales en los últimos días, lo cual había sido muy interesante. También le había enseñado muchos hechizos menores que no se podían aprender en los libros de texto, diciéndole que los usara si alguna vez tenía un conflicto con alguien. Y no se parece en nada a Percy, se parece más a Bill. Ginny pensó esto, y cuanto más lo pensaba, más feliz se sentía y más convencida estaba de que él, señor Riddle, no podría hacerle daño. Pero entonces, el problema volvió al punto de partida. ¿Estaba realmente él, señor Riddle, detrás de todo esto? Y si era así, ¿por qué lo haría? ¿Y debería seguir comunicándose con el señor Riddle? Todas esas preguntas inquietaban a Gina y la irritaban un poco. Quería volver a dormirse, pero no lograba conciliar el sueño. Entonces, simplemente se levantó y caminó en silencio hacia la sala común. Oye, Ginny. La llamó Ron, con la vista aún borrosa. ¿Puedes ayudarme a despertar a Hermione? Harry fue a entrenar Quidditch esta mañana. Vamos a verlo, y tú también puedes venir. Ah, vale, pero ahora mismo no estoy de humor. Gina simplemente asintió y se giró para buscar el dormitorio de Hermione. Unos minutos después, Gina y Hermione bajaron corriendo las escaleras juntas. ¿De verdad no vienes con nosotros, Ginny? Ron parecía mucho más despierto. Estaba un poco desconcertado. Su hermana solía admirar muchísimo a Harry, queriendo tenerlo siempre a la vista, pero ahora parecía menos interesada. Pero eso no era sorprendente. Dejando de lado las leyendas, Harry era simplemente un mago común y corriente. El propio Ron se había dado cuenta de ello durante el tiempo que pasaron juntos. Claro que Harry, despojado de su aura legendaria, seguía siendo un gran amigo, mucho mejor que ese inútil de Lockhart. Gina reflexionó un momento. La verdad es que no tenía ganas, pero al pensar en cómo el señor Riddle a veces la animaba un poco, de repente sintió que no habría ningún problema en ir a verla. Casualmente, ahora no tenía nada más que hacer, ya que había descubierto que el señor Riddle había terminado todas sus tareas del fin de semana. Todo está bien.
Los tres fueron primero al gran comedor a buscar algo de comer, y luego se dirigieron juntos al campo de Quidditch. Las gradas estaban vacías, casi desiertas, e incluso el propio campo estaba vacío. Sin embargo, vio a Colin tomando fotos frenéticamente por todas partes con su cámara. Los tres se sentaron al unísono, la niebla matutina en el campo aún no se había disipado por completo. Entonces, Harry y los demás jugadores, vestidos con sus uniformes de Quidditch, salieron. Parecía que estaban a punto de comenzar a entrenar de nuevo. Ron se sorprendió por la intensidad del entrenamiento de Quidditch, ya que Harry se había marchado antes del amanecer. ¿Todavía no han terminado de practicar? Que aún no hemos terminado, no, ni siquiera hemos empezado. Harry negó con la cabeza y dijo, Good lleva horas dando lecciones de táctica. Me muero de hambre. ¿Quieres un poco? Y Gina le ofreció el pan que tenía en la mano, no tenía mucho apetito. Estuvo algo tentado, pero Good no iba a darle tiempo para comer. Impulsándose con los pies, Harry se elevó hacia el cielo en su Nimbus 2000. Pero el entrenamiento se interrumpió casi antes de comenzar. Porque Colin les estaba tomando fotos frenéticamente con su cámara, lo que enfureció mucho a Good. Sospechaba que el chico era un espía de Slytherin, enviado para recabar información sobre sus nuevas tácticas. Slytherin no necesita espías, dijo George con impotencia. ¿Cómo lo sabes? Porque ellos mismos están aquí. Varias personas con túnicas verdes entraron al campo, todas con escobas en la mano. Eran sus antiguos rivales, el equipo de Slytherin. Good descendió furioso y los dos equipos estallaron de inmediato en una intensa hostilidad. ¿Lo que está sucediendo? La voz ligeramente preocupada de Hermione sacó a Ginny de su ensimismamiento. ¿Qué era? Están discutiendo. Veamos. Ron se levantó de un salto. Pensó que si estallaba un conflicto de verdad, no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras bajaban corriendo las escaleras, Ron y Hermione miraron sorprendidos al chico rubio platino del equipo de Slytherin. Draco Malfoy. Gina también lo conocía, por supuesto. Fueron su padre y el de ella quienes se enfrentaron en Flourish Chamblotz durante las vacaciones de verano. Capítulo 11. Gina la gruñona. ¿Qué fue eso? ¿Qué hace él aquí? Preguntó Ron rápidamente. Soy el nuevo buscador del equipo de Slytherin, Weasley, dijo Malfoy con aire de suficiencia. Todos estaban admirando las escobas voladoras que mi padre compró para nuestro equipo. Ron contempló con asombro las 7 escobas voladoras de última generación que tenía delante, Nimbus 2001, incluso mejores que la Nimbus 2000 de Harry. Muy bien, ¿verdad? Dijo Malfoy amablemente. Pero quizás el equipo de Gryffindor podría recaudar algo de oro para comprar escobas nuevas. Podrían vender esas escobas Shooting Star para conseguir el dinero, seguro que algún museo estaría interesado en comprarlas. Los miembros del equipo de Slytherin estallaron en carcajadas. Al menos nadie del equipo de Gryffindor tuvo que comprar su entrada, dijo Hermione con brusquedad. Entraron únicamente por su talento. La expresión de suficiencia de Malfoy se ensombreció, claramente dolido por el comentario. Nadie te pidió tu opinión, pequeño bastardo, dijo con malicia. Este comentario provocó de inmediato una reacción explosiva. Flynn tuvo que interponerse rápidamente entre Draco y Fred, George y él para evitar que se abalanzaran sobre él. Alicia gritó, ¿cómo te atreves? Ron metió la mano en su túnica, sacó su varita y gritó, ¿pagarás por esto, Malfoy? Furioso, apuntó con su varita al rostro de Malfoy desde debajo del brazo de Flint. Coman babosas. Una enorme explosión resonó por todo el estadio, y una luz verde salió disparada de la punta de su varita, golpeando a Ron en el abdomen y haciéndolo retroceder 2 pasos hasta que cayó sobre el césped. Ron, ¿estás bien? Gritó Hermione. Ron abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, soltó un eructo enorme y varias babosas cayeron de su boca a su regazo. Los miembros del equipo de Gryffindor se reunieron alrededor de Ron, quien seguía escupiendo grandes y brillantes babosas, y nadie parecía dispuesto a tocarlo. Los miembros del equipo de Slytherin se doblaban de la risa. Flynn se reía tanto que no podía mantenerse en pie, apoyado en su nueva escoba. Malfoy estaba a 4 patas, golpeando el suelo con los puños. En ese instante, Gina pareció volver a la realidad. Los insultos repugnantes resonaban en su mente, y el estado lamentable de Ron la enfurecía aún más. Ya estaba un poco molesta, y al ver a Malfoy y a los demás comportándose de forma tan despreciable, inmediatamente los fulminó con la mirada con furia como una forma de desahogar su frustración. Furnunculus. Un hechizo de maldición salió disparado de su varita, pero falló a Malfoy y dio en Marcus Flint, que estaba de pie frente a Malfoy. La bestia gritó al instante. Su piel ardía bajo el hechizo y se cubrió de horribles ampollas, como si le hubieran echado aceite de chile sobre una herida infectada. Flint miró furioso a Ginny, alzando su varita con el rostro lleno de odio. Mocosa, ¿cómo te atreves a atacarme? Fred y George se abalanzaron inmediatamente sobre él, intentando arrebatarle la varita. Good y los demás también reaccionaron, defendiéndose rápidamente de los estudiantes de Slytherin. Harry. Llévate a Ginny y a Ron de aquí rápidamente. Alguien gritó y Harry finalmente reaccionó, ayudando rápidamente al sucio Ron a levantarse. A la cabaña de Hagrid, es la más cercana. Los 4 se abrieron paso entre la multitud y huyeron. Colin, aún sin darse cuenta de lo que sucedía, salió corriendo temerariamente, con la intención de tomarle una foto a Ron escupiendo babosas. Quítate de en medio, Privy. Gina lo apartó bruscamente con un empujón. Colin los vio marcharse con una mirada perdida y completamente confundida. ¿Acaso Ginny Weasley no había sido lo suficientemente educada ayer? Llegaron rápidamente a la cabaña de Hagrid, pero Lockhart salió a recibirlos. Para evitar problemas, Harry tuvo que esconderse primero. Fue una decisión muy acertada. Si Lockhart hubiera atendido a Ron, probablemente no habría sobrevivido. Después de que Lockhart se marchara, llamaron a la puerta de Hagrid. ¿Eres tú? Creí que Lockhart había regresado. ¿Qué le pasó a Ron? Preguntó Hagrid rápidamente.
El hechizo de Ron se volvió en su contra. Hagrid no parecía demasiado preocupado. Encontró una palangana grande de latón y la colocó frente a Ron. Mejor fuera que dentro, Ron. Sácalo todo. Y no creo que haya otra forma de detenerlo, salvo esperar a que se detenga solo, dijo Hermione preocupada, observando a Ron inclinado sobre el lavabo. Incluso en las mejores condiciones, es un hechizo muy difícil de lanzar, y usaste una varita rota. Espera, tal vez tenga una manera de detener esto. Gina de repente pensó en algo. El contrahechizo para maleficios, él me lo enseñó. Dicho esto, tomó su varita y la apuntó hacia Ron. Esto preocupó un poco a los demás, ya que ser señalados con una varita no era una sensación agradable. Esto va a funcionar, dijo Ron entre jadeos. Siempre es mejor intentarlo que no hacer nada. Gina estaba bastante segura. Su anterior hechizo de burbujas también se lo había enseñado el señor Riddle y había resultado muy efectivo. Su varita volvió a brillar, y después de que el hechizo alcanzara a Ron, lo primero que sintió fue un escalofrío generalizado. Aunque seguía vomitando, ya no le salían más babosas de la boca. ¿Funcionó? ¿Cómo lo hiciste? Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. No podía creer que Ginny, que acababa de empezar en Hogwarts ese año, pudiera romper una maldición para la que ella misma no tenía solución. Lo leí en un libro. Gina también se alegró mucho al ver que su hechizo funcionaba. Esto demostraba que el señor Riddle no la había engañado. ¿Qué libro? Los ojos de Hermione se iluminaron, buscando detalles. Yo también lo leeré, no puedo creer que me haya perdido un libro tan importante. Quizás me equivoqué, no estaba en un libro, quizás fue Guy, sí, Guy me lo enseñó, dijo Gina rápidamente. Hermione estaba un poco recelosa, ¿en serio? Por suerte, Hagrid la interrumpió y le pidió que le contara toda la historia. Entonces, ella y Harry le relataron todo lo que había sucedido. Malfoy le dijo algo a Hermione, debió de ser algo muy desagradable, porque todos estaban furiosos, dijo Harry. Muy fea, dijo Ron con voz ronca, casi recuperado, pálido y sudoroso. Malfoy la llamó sangre sucia, Hagrid. Hagrid parecía indignado y gritó en voz alta, ¿es eso cierto? Sí, dijo, pero no sé qué significa eso. Claro que me di cuenta de que fue muy grosero. Sangre sucia es un término despectivo para alguien de origen móvil, que significa que sus padres no pueden hacer magia. Algunos magos, como la familia Malfoy, siempre se creen superiores a los demás por ser supuestamente de sangre pura, explicó Ron. En realidad, el resto sabemos que eso no importa en absoluto. Fíjate en Neville Longbottom, es de sangre pura, pero ni siquiera sabe poner bien un caldero. Así es, los hechizos que nuestra Hermione no puede lanzar, ni siquiera los han inventado todavía. Y dijo Hagrid con orgullo, haciendo que Hermione se sonrojara. Pero no esperaba que Gina fuera tan valiente. Qué lástima que no le haya dado a ese molesto Malfoy, dijo Ginny, mirando a Ron con cierta tristeza. No es tan grave, habría sido un problema si le hubiera dado de lleno. El padre de ese chico Malfoy es uno de los consejeros de Hogwarts, dijo Hagrid. Después de eso, se quedaron un tiempo en casa de Hagrid, porque Ginny se dio cuenta de que todo lo que el señor Riddle le había enseñado era útil, así que su ánimo mejoró de nuevo. Ni siquiera el castigo que le impuso la profesora McGonagall al regresar al castillo afectó a su humor en absoluto. Capítulo 12. Solo tengo un buen profesor. Ya están de vuelta, Potter y los dos Weasley, dijo la profesora McGonagall, acercándose a ellos con semblante severo. Los tres se quedarán castigados esta noche. Mientras hablaba, McGonagall no pudo evitar mirar a Ginny y, con un tono incrédulo y sumamente perturbado, dijo, jamás imaginé que una alumna de primer año se atrevería a hechizar a una de sexto. Ya he informado a sus padres. El rostro de Gina palideció al instante. Pensó en el aullador rojo que podría recibir mañana por la mañana, y si eso sucedía, sería realmente terrible. Y tú, Weasley, ayudarás al señor Filch a pulir la cubertería de la sala de trofeos, sin magia, todo a mano. Y tú, señorita Ginny, veo que tus hechizos son muy buenos, así que ¿por qué no vas a ver al profesor Flitwick? En cuanto a ti, Potter, ayudarás al profesor Lockhart a responder a sus admiradores. Al oír esto, Harry sintió un nudo en el estómago. Quienes más problemas le habían causado este semestre eran Colin, el nuevo estudiante de primer año, y ese profesor de defensa contra las artes oscuras, narcisista e incompetente. En comparación, preferiría enfrentarse a Filch. ¿Qué tal si también voy a pulir los trofeos?, suplicó. Esto provocó que McGonagall arqueara una ceja, claramente complacida de que a sus alumnos no les cayera bien Lockhart. Sin embargo, por supuesto que no. El profesor Lockhart te lo pidió específicamente. Recuerden los tres, justo a las 8 de esta noche. Si fuera tan fácil, no sería un castigo. Por favor, espere, profesor. ¿Hay algo más, señorita Weasley? Quiero preguntar, ¿qué pasa con esos estudiantes de Slytherin? ¿No los castigan por insultar verbalmente a sus compañeros? Ginny miró a McGonagall con valentía a los ojos, lo que hizo que Harry, Ron e incluso Hermione abrieran los ojos con admiración. Antes de esto, ningún pequeño león se había atrevido a hablarle así a la profesora McGonagall, incluso los gemelos se comportaban como ratones al ver a un gato. Ahora, la familia Weasley había superado todas las expectativas. Por supuesto que fueron castigados. El profesor Snape los castigará personalmente. Tras decir eso, McGonagall se dio la vuelta y se marchó. ¿No he oído bien?, exageró Ron. ¿Snape va a castigarlos? ¿Acaso no sabe que eso es lo mismo que dejarlos salirse con la suya? Los cuatro parecían descontentos. Claramente, en su opinión, Snape los encubriría sin dudarlo. Sin embargo, en realidad, esta vez se equivocaron. Después de que Ginny lanzara esa terrible maldición sobre Marcos, los dos equipos estuvieron a punto de llegar a las manos, pero finalmente McGonagall y Snape los separaron.
En esta situación, Snape, que ya conocía toda la historia, se ofreció sin dudarlo a castigar a Malfoy. Ahora, Malfoy se había apoderado por completo de todos los baños de Slytherin. A las 8 de la noche, Gina llegó sola al 8º piso. El despacho del director de Ravenclaw estaba cerca de la torre oeste. Gina contó 13 ventanas a la derecha y llamó a la puerta. «Entre». La voz aguda del profesor Flitwick provenía del interior de la habitación. «Profesor, le pido disculpas por molestarlo». «Ah, señorita Weasley, por fin ha llegado». Flitwick esbozó una sonrisa radiante al ver a Ginny. Parecía una persona común y corriente, de apenas 1,80 m de estatura, incluso más bajo que Ginny. Sus rasgos faciales también eran bastante diferentes a los de una persona normal. Sin embargo, en realidad, entre los 4 directores, era el que más se preocupaba por sus alumnos. Muy puntual. «Lo siento, quizás debería haber venido un poco antes», preguntó Gina en voz baja. Era la primera vez que la castigaban, así que estaba un poco nerviosa. Ron había estado puliendo trofeos y Harry había estado ayudando a Lockhart a responder a sus fans, tareas muy molestas. ¿Y ella? La profesora McGonagall no parecía haberle dicho que quería el profesor Flitwick que hiciera. Flitwick percibió su preocupación con solo una mirada y rápidamente dijo: «No te preocupes, muchacho. Aquí no tengo que hacer ese molesto trabajo físico. Comparado con eso, en realidad prefiero seguir enseñándote hechizos. Lo hiciste muy bien en clase, así que quizás mis expectativas para ti sean un poco más altas». Flitwick agitó su varita y su cajón se abrió automáticamente. Un montón de galletas saltaron del cajón y fueron colocadas frente a Ginny. «¿Quieres algunas?» «Gracias, profesor». Gina se relajó y tomó un pastelito con gusto. Estaba mucho mejor que el dulce de leche que había comido en casa de Hagrid aquella mañana. «¿He oído que le echaste una maldición terrible a una alumna de 6º curso?» Le empezó Flitwick, dirigiéndose a Ginny como si estuvieran teniendo una conversación íntima. Gina asintió. «Ya sé lo que pasó. Aunque tal vez no sea apropiado para un profesor, quiero decir que se lo merecía por completo. El propio Flitwick era un mago con sangre de duende, por lo que era muy sensible al respecto. A veces, su estatus de mestizo era incluso inferior al de los magos de origen móvil. Por supuesto, lanzar hechizos a los compañeros de clase aún no está permitido», dijo Flitwick, restándole importancia al asunto. «Comparado con eso, ya que puedes realizar incluso una maldición tan difícil y desagradable, supongo que los demás hechizos que aprenderás en tu primer año no te resultarán difíciles, ¿verdad?» Flitwick la miró con expectación. Gina demostró inmediatamente sus habilidades a Flitwick. Primero usó el encantamiento de levitación, seguido del encantamiento de suavizado y el encantamiento de bloqueo. Finalmente, Gina usó un encantamiento de corte para abrir una grieta en la mesa y luego la restauró a su estado original con un encantamiento de reparación. Esta demostración dejó a Flitwick realmente encantado. Cabe señalar que aún no había llegado Halloween, y las lecciones para los pequeños brujos y brujas de primer año todavía estaban en la fase teórica. Pero al mirar a Gina, parecía como si ya hubiera aprendido toda la magia del libro estándar de hechizos, primer grado. «Excelente, Ginny. Excelente», exclamó Flitwick, tan emocionado que casi saltó de alegría. «Ya estoy pensando en invitarte a unirte a mi club de encantamientos. En serio, tu actuación es incluso mejor que la de la señorita Granger». Tales elogios tan entusiastas hicieron que Gina se sonrojara. Creía que todo se debía a la guía del señor Riddle. Sin él, sus habilidades para lanzar hechizos no serían tan buenas. «Simplemente tengo una buena profesora», dijo tímidamente. Obviamente, esto provocó un malentendido por parte de Flitwick. Sin embargo, precisamente debido a este malentendido, Flitwick, de muy buen humor, liberó a Gina directamente del castigo. «Muy bien, ya puedes volver. Si tienes algún problema con los hechizos o si hay algún libro que te gustaría leer en la biblioteca, no dudes en pedirme indicaciones. Espero que mantengas tu nivel actual para que en tu 5º año pueda invitarte a unirte al club de encantamientos de inmediato. Por supuesto, si te interesan estas cosas ahora, también puedes venir a observar». Tras indicarle la hora y el lugar de las reuniones del club de encantamientos, se despidió de Gina a regañadientes. Capítulo 13. Cyrus, el maestro del té verde. Gina regresó a la sala común de Gryffindor en menos de 5 minutos. Las salas comunes de Gryffindor y Ravenclaw estaban ubicadas en torres, aunque no en el mismo lado, y las torres estaban conectadas con el 8º piso del castillo. Hogwarts tenía un total de 5 torres. La torre central, la más alta, se utilizaba para las clases de astronomía, mientras que las otras 4 estaban ubicadas en las direcciones sureste y noroeste. La torre norte albergaba el aula de adivinación, y la torre oeste era el lechuzario. Las torres del sureste se utilizaban como salas comunes y dormitorios para Gryffindor y Ravenclaw, respectivamente. Cuando Gina pasó por debajo del retrato de la dama gorda, varios estudiantes se sorprendieron un poco. «¿Y Gina, no te castigaron con Ron y los demás?» Percy frunció el ceño. No estaba de buen humor porque todos en la familia Weasley, excepto él, habían sido castigados. De hecho, no todo el equipo de Gryffindor se salvó. «Así es, pero el profesor Flitwick pensó que mis hechizos eran excelentes y que no debía perder el tiempo castigada», dijo Ginny de inmediato. Esto hizo muy feliz a Percy. «Muy bien. Siempre he dicho que ser un buen estudiante nunca trae consecuencias negativas. Mira, Hermione tampoco fue castigada esta vez. Si quieres saberlo, depende de ti y de mí mantener el honor de la familia Weasley». Y dijo Percy, marchándose. «¿A dónde vas tan tarde?» «Solo un asunto sin importancia», explicó Percy vagamente. Gina no hizo más preguntas, estaba ansiosa por conocer al señor Riddle. De vuelta a su dormitorio, Gina usó un hechizo para abrir el cajón, extendió el diario de tapas negras sobre la mesa y dejó la pluma empapada de tinta flotando sobre él durante un buen rato. Finalmente, Gina respiró hondo y presionó lentamente la pluma contra el papel. «Señor Riddle, hay algo que quiero preguntarle».
En cuanto terminaba una frase, Gina no esperaba a que el diario respondiera y escribía rápidamente la siguiente. Al principio, pensó que formular esa pregunta sería muy difícil, pero ahora era como si no pudiera parar, escribiendo hasta el final de la página. Perdí la memoria de un día. Recuerdo perfectamente que era jueves cuando me fui a dormir, pero cuando me desperté al día siguiente, era sábado. Mis compañeros dicen que me tomé el viernes libre, pero la verdad es que no recuerdo nada de eso. ¿Qué crees que me pasa? Sus palabras fueron cautelosas, intentando que su tono no pareciera sospechoso hacia el señor Riddle, pero en realidad, tal vez también albergaba una pequeña esperanza en el corazón de Ginny. No quería que este asunto se relacionara con el señor Riddle. Al menos, todavía no había pruebas claras que lo demostraran. Entonces, con nerviosismo, observó cómo la tinta desaparecía sobre el papel amarillento. Sentía como si una personita diminuta estuviera dentro de su pecho, sosteniendo un enorme martillo y golpeándola sin cesar, dificultándole la respiración. ¿Podría ser usted, señor Riddle? ¿Me han descubierto? En el espacio de la memoria, Cyrus observó el largo párrafo de oraciones que aparecieron ante él y comenzó a reflexionar sobre cómo responder. A juzgar por su aspecto, todavía no parece estar segura de que yo lo haya hecho. ¿Debería estar de acuerdo con lo que dice? ¿O debería buscar otra excusa? Tal como estaban las cosas, Ginny Beasley aún confiaba mucho en él. Si él afirmaba no saber nada al respecto, o culpaba a otra causa, probablemente ella le creería. Pero Cyrus lo pensó por un momento y decidió decirle la verdad a Gina. A veces, decir la verdad es una forma de engaño más sofisticada que mentir. Lo descubriste, ¿verdad? Pensaba mantenerlo en secreto. Lo siento, Gina. Cyrus intentó que su tono sonara más sincero y arrepentido. En realidad, yo controlaba tu cuerpo. Como un objeto mágico maligno como yo, estaba segura de que debías destruirme. ¿De verdad eras tú?, dijo Gina con incredulidad. Aunque ya lo sospechaba cuando el propio Cyrus contó la verdad, Gina seguía mostrándose un poco reacia a creerlo. ¿Pero, por qué?, preguntó Gina con ansiedad, pero en lugar de necesitar una explicación, ahora necesitaba desesperadamente una excusa para el señor Riddle, para demostrar que el señor Riddle no era peligroso. ¿Qué? Cyrus adoptó de inmediato una expresión seria y sincera. Gina, sea cual sea el motivo, mis acciones son imperdonables. Un objeto mágico controlaba el cuerpo de una bruja. Si eso me hubiera pasado a mí, lo habría destruido al instante. Deberías hacer lo mismo. Destrúyeme, Gina, solo es un diario. No. Escribió Gina con firmeza. No creo que seas un ser malvado. Es decir, si lo fueras, ¿por qué no has hecho nada? Ayudarme a terminar la tarea del fin de semana difícilmente puede considerarse un acto malvado. Tienes una segunda intención, ¿verdad? Cyrus se dio cuenta de que Gina había encontrado una excusa para él incluso antes de que él dijera nada, y no pudo evitar suspirar. A los niños sí que es fácil engañarlos. O mejor dicho, la gente siempre está dispuesta a creer lo que quiere creer. Esta vez, guardó silencio deliberadamente durante un largo rato antes de responder. Tienes razón, sus palabras tenían un poder mágico que hizo que Gina se sintiera triste y abatida. Debería habértelo dicho, solo soy un pequeño fragmento del recuerdo de Tom Riddle que quedó en este diario. Así que probablemente te hayas preguntado, ¿dónde está ahora el verdadero Tom Riddle? El verdadero Tom Riddle, murmuró Ginny. De hecho, ya lo intuía. Los premios en la sala de trofeos, ganados por Tom Riddle, eran de hacía 50 años. Podría ser, señor Riddle, que usted ya sea. Así es, llevo muerto muchos años. Cyrus empezó a usar su pasado, trágico, para conmover a Ginny. Los pequeños leones de Gryffindor siempre eran más emocionales que racionales. Mi muerte está relacionada con quien tú sabes. Era muy despiadado en aquel entonces. ¿La sí que te mató quien tú sabes? Preguntó Gina, pero era evidente que ya creía esa respuesta. Eso es cosa del pasado. Cyrus no respondió, solo habló consigo mismo. Me convertí en un diario durante mi época de estudiante. Han pasado tantos años, y realmente extraño mucho este mundo. Siempre he deseado volver a respirar aire fresco como un ser vivo. Señor Riddle. Las lágrimas corrían por el rostro de Gina. Aunque creía que él, señor Riddle, probablemente había muerto, no se imaginaba que hubiera caído víctima de quien tú sabes durante su época de estudiante. Era una verdadera desgracia. En ese momento, ella no se percató de la contradicción en las palabras de Cyrus. Durante el verano, Cyrus había dicho que se había graduado de la escuela. Pase lo que pase, mis acciones no tienen perdón. Cyrus seguía culpándose a sí mismo por ser manipulador, lo que entristeció aún más a Gina. ¿Cómo podía Gina, que apenas cursaba su primer año, discernir a una persona manipuladora? Estaba completamente dominada por la manipulación de Cyrus, hasta el punto de estar totalmente confundida. Y Gina, destrúyeme o entrégame al profesor de la escuela. Pero antes, quiero verte, gracias por hablar conmigo durante este tiempo. Estar atrapado en un diario durante décadas fue, sin duda, una experiencia dolorosa y angustiosa. Capítulo 14. Un hombre está medio borracho y actúa hasta que lloras. ¿Conoces al señor Riddle? Gina estaba atónita. Una voz en su subconsciente le dijo, nunca hagas eso, confiar en un objeto mágico es una tontería y es peligroso. Pero su curiosidad era tan aguda como la de un gato. ¿Qué clase de persona sería el verdadero señor Riddle? Ella nunca había comprendido realmente al señor Riddle, y ahora, se le presentaba tal oportunidad. ¿Pero cómo hago eso? El deseo interior de Gina superó toda su cautela, y por supuesto, esto también tenía que ver con que Cyrus ya se había ganado la confianza de la niña. Ella difícilmente creía que el señor Riddle pudiera hacerle daño. Cyrus también se alegró mucho al ver que Gina estaba de acuerdo. Si Lord Voldemort tenía algo digno de elogio además de su talento mágico, probablemente era solo este cuerpo, que Rowling describió como el más bello de todo el libro.
Antes de que Tom Riddle se transformara en un mago de las artes oscuras, las utilizó para engañar a muchas mujeres. Incluso hoy, el alma de una víctima sigue vagando por la torre de Ravenclaw en Hogwarts. Evidentemente descendiente de Ravenclaw, la más sabia de las 4 casas fundadoras, resultó ser una tonta enamorada. Solo tienes que hundir la cara en el libro y te transportaré a mis recuerdos. El diario parecía haber sido arrastrado por un fuerte viento. Sus páginas crujían y se pasaban hasta detenerse en una página determinada. Gina se quedó mirando boquiabierta la página del diario, que parecía haberse convertido en una pantalla de televisión en miniatura. Con las manos ligeramente temblorosas, levantó el libro y presionó los ojos contra la pequeña ventana. Antes de que pudiera reaccionar a lo que sucedía, su cuerpo se inclinó hacia adelante. La ventana se agrandaba y Gina sintió que su cuerpo se elevaba de la silla, su cabeza cayendo hacia adelante en la abertura de esa página, entrando en un torbellino de colores y luces que volaban y giraban. Era un espacio oscuro y gris, con una bruma plateada que fluía como la niebla matutina en movimiento, pareciendo a la vez ligera y pesada. Miró a su alrededor con nerviosismo, buscando alguna figura que pudiera ser el señor Riddle. Cyrus no estaba jugando al escondite con ella, estaba de pie no muy lejos, sosteniendo el fantasma de una varita que no pertenecía a nadie, inclinando la cabeza y riendo levemente mientras la miraba. ¿Señor Riddle? Gina lo calificó de experimental. Hola, Gina. Y la respuesta de Cyrus transformó inmediatamente su tensión interior en una alegría contagiosa. Corrió hacia Cyrus, observándolo con sorpresa. Probablemente, esta niña nunca imaginó que el señor Riddle, con quien se había estado comunicando, fuera tan guapo. ¿De verdad es usted el señor Riddle? Para ser precisos, esto es solo su recuerdo, dijo Cyrus con astucia, intentando que sus palabras sonaran a mentira, aunque no se diferenciaban en nada de una. Imagino que ahora estarás muy sorprendido. Probablemente nunca pensaste que yo fuera un estudiante de Slytherin, ¿verdad? Señaló la ropa que llevaba puesta. La verdad es que no me lo imaginaba. ¿Por qué el señor Riddle siempre me animaría a romper las reglas del colegio?, murmuró Ginny, sin tener una opinión muy favorable de Slytherin. Desde el momento en que entró, su mirada no se apartó del rostro de Ciro. ¿Qué era? Creo que, señor Riddle, usted se parece un poco a Harry, dijo Ginny con vacilación, y luego añadió rápidamente, claro, solo un poco. Tales coincidencias no son imposibles, dijo Cyrus con una sonrisa. Él sabía perfectamente por qué. De hecho, el parentesco entre Riddle y Harry se remonta a la época de los 3 hermanos de la muerte. Comparado con eso, Gina, eres incluso más guapa de lo que imaginaba, dijo Cyrus sin dudarlo. Gina se sonrojó al instante y se quedó sin palabras, apartando rápidamente la mirada. Para Cyrus, tratar con una niña de 11 años era demasiado fácil. ¿El señor Riddle ha estado viviendo en un lugar como este durante los últimos 50 años? Cuando la mirada de Ginny se posó en ese espacio, inmediatamente mostró una expresión triste. Aquí no había nada, todo estaba oscuro, como una jungla oscura, vacía y desolada en invierno. La niebla plateada era fría, sofocante con solo mirarla. No podía imaginar cómo alguien podía pasar 50 años allí. Si fuera ella, probablemente no podría quedarse ni un solo día. Pobre señor Riddle. Él solo quería ver el mundo real. ¿Qué le pasaba? Incluso se tomó el tiempo de ayudarme con mis deberes. Gina ahora quería abrazar al señor Riddle, pero cuando extendió la mano hacia Cyrus, su tierna manita se deslizó justo al lado del cuerpo de Cyrus. No sirve de nada, Gina, solo soy un recuerdo, dijo Cyrus. Solo puedo ver y oír. Pero no puedo tocar ni sentir. El día que tomé el control de tu cuerpo sin pudor alguno, me sentí verdaderamente vivo. El cielo azul, el viento, el cálido sol brillando sobre mi cuerpo, estar vivo es increíble, ¿no crees? Por supuesto, tampoco me olvidé de disfrutar de una deliciosa comida en el salón principal. La expresión de su rostro se tornó cada vez más satisfecha, lo que angustió aún más a Gina, casi lloró. Que está bien. En ese momento, el tono de Cyrus se tornó repentinamente severo, ya basta, Gina. Esta voz reprendió a Gina, haciéndola temblar por un momento, luego Cyrus dijo suavemente, debes regresar. Pero, vete rápido, quedarte con alguien como yo, que ya estoy muerto y ni siquiera soy un fantasma, no es buena idea. Tras tu regreso, destruye el diario, si tu magia no es suficiente, dáselo a otra persona. Debemos despedirnos, fue un placer conocerte, Gina. Cyrus fingió una despedida, y su figura se volvió lentamente transparente e ilusoria, desapareciendo entre los recuerdos plateados. No. Y Gina se mordió el labio, las lágrimas corrían por su rostro y sacudió la cabeza frenéticamente. Sé obediente, Gina. Quizás la destrucción sea el destino final de un recuerdo como el mío. No, Gina negó con la cabeza con firmeza, el señor Riddle es mi amigo, jamás mataría al señor Riddle. Harás nuevos amigos, amigos de verdad, recalcó Cyrus. No es lo mismo. Pero, el señor Riddle planea hacerme daño, ¿acaso usted planea quitarme la vida?, replicó Ginny rápidamente. Por supuesto que no, negó Cyrus con vehemencia. Esa era la verdad. Siendo así, ¿por qué debería matar al señor Riddle? Ginny ya había tomado una decisión. En ese momento se había vuelto excepcionalmente valiente, secándose las lágrimas y diciendo con firmeza, el señor Riddle anhela experimentar el mundo real, y yo puedo ayudarlo. Supongo que prestarle mi cuerpo al señor Riddle de vez en cuando no es gran cosa, ¿verdad? La adorable niña dijo seriamente. En un momento dado, Cyrus sintió que merecía morir, pero aún así quería vivir. Gracias, Gina. Fin del video.